el modernismo. A ver, recordemos lo siguiente. El modernismo básicamente es un movimiento literario que no nace en el Perú, recuerda que surge en Nicaragua gracias a la figura de Rubén Darío, autor nicaragüense que marca el comienzo de este movimiento literario con su libro Azul. Recordemos, retroalimentemos las características del modernismo y ya luego pasamos a hablar del representante del modernismo peruano, que es José Santos Chocano. Recuerda, el modernismo es la primera corriente literaria que nace, se crea, surge dentro de Hispanoamérica. Y básicamente el modernismo surge debido a las siguientes, o a que se cumplieron los siguientes factores. Un grupo de autores hispanoamericanos quería modernizar, renovar nuestra literatura, y para esto decidieron dejar de imitar lo español, alejarse de esa influencia literaria española que tanto imitábamos y buscar influencia literaria nueva en territorios extranjeros distintos de España. A esta idea de familiarizarse con lo extranjero se denomina cosmopolitismo, porque recuerda que cosmopolita es aquel que se siente un ciudadano del mundo. Si yo me siento un ciudadano del mundo, no voy a limitar mi atención a lo que ocurre y se hace en mi país. Si yo me siento un ciudadano del mundo, voy a ampliar mi atención para estar muy, pero muy atento acerca de lo que ocurre y se hace en el extranjero. ¿Ok? Así que los autores hispanoamericanos, queriendo modernizar nuestra literatura, se distancian de la influencia española que tanto imitábamos y optan en un gesto cosmopolita por buscar influencia literaria nueva en territorios extranjeros. Sabemos que el territorio extranjero que más influye en el modernismo será Francia. Los autores hispanoamericanos centran su atención en Francia y sobre todo le prestan atención a dos corrientes poéticas francesas de fines del siglo XIX. Me refiero al parnasianismo y al simbolismo. Pero recuerda, los autores hispanoamericanos no van a copiar el simbolismo y el parnasianismo, porque en eso no habría nada de originalidad. No habría originalidad, no habría afán innovador, no habría creatividad en dejar de imitar lo español para ponerse a imitar lo francés. Lo que hicieron los autores del modernismo fue tomar el simbolismo, tomar el parnasianismo y someterlos a un proceso denominado sincretismo. Recuerda que el sincretismo ha sido definido como una mezcla, una asimilación, una síntesis creativa, porque yo voy a, por ejemplo, mezclar el simbolismo y el parnasianismo, sintetizar, asimilar entre sí el simbolismo y el parnasianismo, para partir de esta síntesis, de esta mezcla, de esta fusión, crear, dar origen a una tercera corriente literaria. Así que recuerdan, los autores de Hispanoamérica le prestan atención a Francia, toman el simbolismo del parnasianismo, y al mezclarlos, mediante esta síntesis, mediante esta mezcla, crean, dan origen a la primera corriente literaria original de Hispanoamérica, el modernismo. Ya sabes que los modernistas tienen la idea de el arte por el arte, lo que también se define como arte purismo. Se busca un arte puro. Y arte puro es aquel que tiene finalidad exclusivamente estética. El objetivo de mi obra es crear belleza y nada más. Mi arte no tiene fin político, no voy a utilizar mi texto para difundir ideas de izquierda o de derecha. Mi arte no tiene fin religioso, no voy a manifestar credo político alguno, no voy a predicar ningún tipo de religión. Mi arte no tiene fin económico, yo no escribo para ganar dinero, mi arte no tiene fin social, no voy a denunciar injusticias a través de mis poemas o cuentos. Mi arte exclusivamente tiene fin estético. El arte por el arte. El arte solo existe para crear belleza. Ahora, esta noción del arte puro, del arte que solo quiere crear belleza, se conecta con otra característica denominada el esteticismo. Recuerda que el esteticismo implica que mi obra quiere crear no una belleza simple, sencilla, llana, sino una belleza llamativa, opulenta, elegante, refinada, impactante, lo que tiene mucho sentido. Si tu arte es puro, si tu arte tiene solo fin estético, si vas a dedicar todos tus esfuerzos en el objetivo de crear belleza, pues esperamos de ti el mejor resultado estético posible. Y eso es el esteticismo. Dar a luz a una belleza impactante, elegante, refinada. Claro que para alcanzar ese esteticismo, esa belleza suprema, los modernistas van a apelar a recursos formales
como la musicalidad, el cromatismo, las imágenes plásticas o ciertas figuras que destacan como la sinestesia. Otra característica del modernismo es el exotismo. Voy a incluir en mi obra alusiones a personajes, animales, escenarios que pertenecen no a mi cultura, no a Hispanoamérica, sino a alguna cultura remota, lejana, distante, muy distinta, muy diferente de la mía, a tal punto que esa cultura, al ser tan lejana y tan diferente, me puede resultar una cultura extraña, extravagante, rara, misteriosa, algo desconocida. Y recuerda que a los modernistas les gusta hablar sobre la Edad Media europea, sobre la Grecia mitológica, sobre la mitología nórdica, sobre el Japón milenario, culturas que obviamente nada tienen que ver, resultan muy remotas en tiempo o espacio, son muy lejanas y también muy diferentes, muy distintas de la cultura hispanoamericana a la cual pertenecían los autores del modernismo. Ok, muy bien. Ahora, hablando del modernismo peruano, recuerda que el modernismo en el Perú se va a iniciar con José Santos Chocano y su libro Alma América, ¿ok? Cuidado, el modernismo, sabemos, se inicia en Hispanoamérica con Azul, pero si hablamos del modernismo peruano, ya tenemos que hablar de José Santos Chocano y su libro Alma América. Otro representante del modernismo peruano fue Clemente Palma, el apellido no es casual, es hijo de Ricardo Palma, al igual que su padre. Clemente Palma destaca en lo que para San Marcos sería género épico, aunque aquí en Trilly se lo llamamos género narrativo. Hablamos de cuentos de terror, sobre todo reunidos en su libro Cuentos Malévolos, que por cierto es el primer libro de cuentos publicado en el Perú, lo que no significa que antes no se hayan publicado cuentos, sí se publicaban, solo que antes del libro Cuentos Malévolos, los cuentos estaban dispersos en revistas, periódicos. Sin embargo, el libro Cuentos Malévolos es el primer tomo que reúne relatos y los entrega al público lector, ¿ok? Así que ya sabes, los representantes del modernismo peruano, tienes a Clemente Palma con sus cuentos malévolos, pero a nosotros nos importa José Santos Chocano, que marca el inicio del modernismo en el Perú, porque sabemos que el inicio del modernismo en toda Hispanoamérica lo marca el nicaragüense Rubén Darío. Buenas tardes, Edgar. Ok, tenemos aquí algunos datos biográficos acerca de José Santos Chocano, pero por cuestiones de tiempo la biografía la dejamos de lado. Las preguntas que San Marcos hace tienen que ver no con el autor, sino con su obra, con las características, en el caso de Chocano, de sus versos. Lo que sí habría que recalcar es que el apelativo cantor de América anuncia bastante bien una de las principales características que tiene la poesía de Chocano. Esa característica es prestarle atención a nuestro continente. A veces las características, perdón, a veces los apelativos de un autor como que son algo intrascendente, se queda en lo meramente anecdótico, no dice mucho sobre la obra de un escritor. Pasa, por ejemplo, con Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, de eso no nos dice nada sobre su obra, nos dice algo anecdótico sobre su vida, su rol como reabastecedor de la Biblioteca Nacional. Pero en el caso de Chocano, su apelativo, el cantor de América, sí, prácticamente nos anticipa una característica de su obra. Sus poemas le prestan atención a nuestro continente. Participó de la Revolución Mexicana, sí, efectivamente. Como dije, aquí hay algunos datos que tienen que ver con la biografía de Chocano, pero bueno, en todo el tiempo, aprovecho todas las preguntas que he visto yo de San Marcos desde la década del 80, jamás se han relacionado con la vida del autor, así que nos centramos en la obra. Muy bien. A ver, cuidado con el siguiente detalle. José Santos Chocano no inicia su producción literaria con Alma América, no, pero Alma América es una especie de libro clave porque genera un cambio muy notorio en la poesía de este autor. Lo que pasa es que en parte el responsable de este cambio es el propio Rubén Darío. Rubén Darío y José Santos Chocano eran amigos, pero ocurre que en algún momento se pelean porque Chocano critica un libro de Rubén Darío llamado Los Raros. Este libro titulado Los Raros le pertenece a Rubén Darío, es un libro de ensayos en donde él analizaba la obra de autores que a su criterio eran muy singulares, muy distintos, muy extraños, muy raros. Pero ocurre que la gran mayoría de autores eran europeos. Entonces ahí es cuando Chocano lanza una crítica a este libro Los Raros, diciendo que por qué Rubén Darío le presta demasiada atención a lo europeo, debería haber incluido algún autor hispanoamericano adicional.
En algún momento un periodista cizañero busca a Rubén Darío y le pregunta, oiga, ¿qué opina usted de esta crítica que ha hecho José Santos Chocano a su libro Los Raros? Y Rubén Darío, bueno, dejando ver un poco de mucha egolatría, dice que le voy a prestar atención a las críticas de ese imitador de mi poesía. Cuidado, todo lo que estoy explicando sucedió antes de que Chocano escribiera Alma América, ¿ok? Así que Rubén Darío tildó a José Santos Chocano de imitador. Y siendo sinceros, si tú lees la poesía de Chocano hasta antes de Alma América, efectivamente, Chocano era un buen imitador de lo que hacía el poeta nicaragüense Rubén Darío. Obviamente que Chocano, que también, por cierto, era muy vanidoso, no aceptó la crítica de Rubén Darío, no es que confesó, bueno, sí, yo soy un imitador, pero ahora voy a cambiar, voy a renovar, no, ¿ok? De hecho, se pelearon a partir de esto, rompieron palitos, aunque se avistarían años después en España. Lo interesante de esta anécdota es que se relaciona con un cambio en la literatura de José Santos Chocano, ¿ok? No es una anécdota que se quede solo en lo meramente anecdótico, trasciende para explicar ciertos cambios en la literatura de Chocano. Porque a partir de esta crítica que le hizo Rubén Darío, Chocano es un imitador de lo que escribo yo. Chocano, repito, no aceptó en público la crítica, pero Chocano sabía que lo que estaba diciendo Rubén Darío era verdad. Chocano no había propuesto, digámoslo así, nada que lo diferenciara notoriamente de Rubén Darío. Entonces Chocano, consciente de que Rubén Darío tenía razón, aunque repito, nunca lo aceptó en público, pero consciente de que Rubén Darío tenía razón, Chocano decidió generar un cambio en su poesía. Hasta entonces él no había escrito en América. Chocano se pone a pensar, ¿qué elemento innovador puedo agregarle a mis versos para diferenciarme de Rubén Darío y que nunca nadie más me califique como un imitador de ese poeta nicaragüense? Bueno, el siguiente libro de Chocano es Alma América, y en Alma América encontramos esa nota distintiva, singular, individual, que distingue, diferencia, individualiza, singulariza a Chocano frente a los demás poetas modernistas. Y eso, mejor dicho, ese elemento novedoso en la poesía de Chocano sería la atención por nuestro continente, que está ya visible desde el título del libro, Alma América. Lo que pasa es que recuerda, los demás modernistas se centraban en lo exótico, aquello que pertenecía a culturas remotas, lejanas, distantes. Chocano decide hacer lo contrario, centrarse en lo nuestro, en el continente, en América, en lo autóctono. No es casual que su poema más famoso te diga, soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Yo miro lo nuestro, los demás miran lo exótico, lo ajeno, lo distante, lo remoto. Así que ya entiendes por qué Chocano decide tomarse el tiempo de pensar una característica novedosa que distinga su poesía de la poesía de otros modernistas, incluyendo Rubén Darío, y a partir de América esa nota distintiva sería su atención por el continente. Cuidado, hay que introducir un matiz. No es que Chocano solo hable de lo autóctono y deje de lado todo lo exótico, no. Mientras que los demás modernistas se centraban en lo exótico y podían hablar en mucho menor medida de lo autóctono, en Chocano es al revés. Chocano se centra en lo autóctono, en lo americano, en lo nuestro, y por ahí de manera muy secundaria puede introducir menciones a lo exótico, a aquello que pertenece a culturas remotas, distintas de la americana. De hecho, en los poemas que aparecen en la diapositiva, voy a mencionar algunas referencias a la cultura musulmana que están en los poemas de Chocano, o por ejemplo a la cultura griega, como ya lo veremos luego. Pero nosotros nos centramos en Alma América. Qué bueno, dato en parte anecdótico, en parte no. Está prologado por Rubén Darío. Lo curioso es que el prólogo de Rubén Darío al libro Alma América es un poema que Rubén Darío escribe exaltando esa nota novedosa de Chocano de prestarle atención a nuestro continente. Era como si por primera vez un poeta haya decidido cantar lo más propio de América en sus versos, algo que obviamente Rubén Darío no hacía, no era su nota distintiva. Así que el prólogo de Alma América es un poema extenso de Rubén Darío, en donde exalta la figura de Chocano y esta propuesta novedosa de centrarse en lo nuestro. Muy bien. A ver, cuidado con el siguiente detalle. Ya. A la atención que Chocano le presta a lo más propio del continente se denomina también novomundismo.
Así que novomundismo es la atención de Chocano por el continente americano. Porque recuerda, la denominación de América también era Nuevo Mundo. Entonces, si América le resultó a los españoles un nuevo mundo, era porque América guardaba cosas muy novedosas, muy distintas del viejo continente. ¿Ok? Bajo esa prerrogativa, Chocano decidió que en su poesía iba a exaltar lo más distintivo, lo más singular del continente, todo aquello que nos diferencia de Europa. ¿Ok? El novomundismo implica centrar la obra en lo americano, exaltar lo más distintivo del continente, aquello que nos diferencia de Europa. Porque lo que nos diferencia de Europa nos brinda identidad propia a los habitantes de América. Claro que hay un detalle. Chocano lo que va a hacer es describir de manera muy visual, muy plástica, paisajes, animales, ¿ok? También la fauna, perdón, la flora de nuestro territorio. Lo que pasa es que el novomundismo implica lo siguiente. Voy a centrar mi texto en lo más distintivo, lo más singular del nuevo mundo, del continente. Voy a exaltar a América en flora, ¿ok? En fauna, pero también, por ejemplo, en geografía, los paisajes o incluso en la historia. Pero a la hora de describir flora, fauna y geografía, vemos todo el talento descriptivo de José Santos Chocano. Un talento descriptivo que se expresa a través de las imágenes plásticas. Cuidado, sabemos que el modernismo está influenciado por el simbolismo y el parnasianismo. Bueno, algunas características del modernismo provienen del simbolismo, por ejemplo, la musicalidad, el cromatismo. Pero hay otras características del modernismo que provienen del parnasianismo. El uso de imágenes plásticas, tan propio del modernismo, era una herencia parnasiana. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Cuando Chocano, mediante el novomundismo, quiere exaltar lo más propio del continente en su libro Alma América, Chocano empieza a describir la flora, la fauna y la geografía, pero realiza descripciones apelando a las imágenes plásticas. Y recuerda que una imagen plástica implica mencionar las características visuales de un paisaje, un animal o una flor. Voy a enfatizar el volumen, el color, el matiz, la forma, el tamaño, el brillo. Entonces, la imagen plástica es un recurso que permite describir un paisaje, un animal, una flor, pero enfatizando rasgos visuales, volumen, forma, color, tamaño, brillo, incluso texturas. ¿Ok? A ver, entonces el afán descriptivo de Chocano se plasma a través de imágenes plásticas que enfatizan los rasgos visuales de la flora, la fauna y la geografía de ese territorio que es el continente americano. Pero, además de hablar sobre la flora, la fauna y la geografía americana, Chocano también te habla de la historia de nuestro continente, centrándose sobre todo en la conquista. ¿Ok? Pero Chocano va a dar una mirada a nuestra historia, sin embargo, esa mirada no es realista, no es objetiva, no te muestra el pasado de manera fidedigna tal y cual fue. No. Chocano lo que hace es idealizar nuestra historia, idealiza ese evento denominado la conquista. Nosotros sabemos que en la realidad del pasado, la conquista fue un encuentro brutal, sangriento, entre un español ambicioso y un indígena que terminará siendo explotado, violentado, asesinado. Muy bien, eso fue la conquista en el pasado. Sin embargo, Chocano no te la va a mostrar así. Chocano toma a la conquista, un evento sangriento, y lo idealiza, mostrando la conquista como el encuentro grandioso entre dos grandes razas. La raza europea, el español conquistador valiente y heroico, y la raza indígena, el inca imperial noble. Entonces, claro, si yo tomo la conquista, encuentro sangriento, brutal, mortal, y te la vendo de manera más bonita y atractiva, como un encuentro entre dos grandes razas, estoy idealizando un evento del pasado. Porque recuerda que idealizar es tomar un elemento de la realidad y vendértelo no como es en el mundo, no como fue en el pasado, sino que yo te vendo una imagen más bonita, más atractiva, pero es una imagen que tú sabes es falsa. Entonces tú puedes leer los poemas de Alma América, encontrar poemas que hacen referencia al pasado americano, a la conquista, y claro, uno sale del libro Alma América diciendo, oye, qué chévere que la conquista haya sido un encuentro grandioso entre dos grandes razas.
hasta que en algún momento reaccionas y dices, oye, un momento, me acabo de dar cuenta de que Chocano está idealizando, me está mostrando de manera bonita y atractiva un encuentro histórico que en la realidad no fue así, sino que fue un contacto brutal, sangriento, bastante funesto, sobre todo para los indígenas. Profe, ¿qué significa el tono épico, sonoro, rítmico, grandilocuente? Lo que pasa es que esto tiene que ver con la forma como uno lee en voz alta los poemas de Chocano. Cuando uno quiere leer en voz alta los poemas de Chocano, no puedes emplear un tono de voz que transmita una sonoridad sutil, delicada, suave. No. Cuando tú leas en voz alta los poemas de Chocano, debes usar una voz que transmita una sensación de epicidad, de heroísmo, de grandiosidad. Porque para Chocano, todo eso es el continente americano. Algo grandioso, algo impactante, algo magnífico. Entonces, por ejemplo, si yo voy a leer un poema como Blasón, no puedo leer ese poema con un tono de voz que transmita una musicalidad suave, delicada y sutil. No. Si vas a leer en voz alta el poema Blasón, procura que tu voz transmita una sonoridad grandiosa, contundente, impactante, grandilocuente. ¿Por qué? Porque con ese tono de voz, con esa sonoridad grandilocuente, grandiosa, épica, tú transmitirías el orgullo que sientes de ser un mestizo en América. Porque el poema Blasón lo que hace es eso, exaltar el mestizaje americano. De hecho, los críticos literarios dicen que la musicalidad, la sonoridad de los poemas de Rubén Darío es la delicada y sutil sonoridad de un violín. Pero también los críticos dicen que la sonoridad, la musicalidad de los poemas de Chocano es la sonoridad de trompetas épicas, grandiosas, retumbantes, grandilocuentes. Porque recuerda, a la hora de leer en voz alta los poemas de Chocano, tu tono de voz debe ser contundente, impactante, épico, grandilocuente, para que transmitas el enorme orgullo que sientes de ser un mestizo en América, porque de eso, por ejemplo, habla el poema Blasón. De hecho, el mismo Chocano, que en sus poemas hablaba mucho de sí mismo, califica en Blasón a sus poemas como trompetas de cristal. Parecen mis estrofas trompetas de cristal, nos dice José Santos Chocano. Muy bien. Ok. A ver. Justo lo que estábamos comentando. Bueno, San Marcos a esto le da otro nombre. San Marcos a esto lo califica como neorromanticismo. San Marcos dice que en Chocano uno puede encontrar una fuerte influencia del parnasianismo por el uso de imágenes plásticas que enfatizan rasgos visuales sobre la flora, la fauna, el paisaje del continente. Chocano dice que además del parnasianismo, San Marcos dice que además del parnasianismo, otra influencia fuerte en Chocano es la del neorromanticismo. ¿Por qué? El neorromanticismo tiene varias características, pero en el caso de Chocano, el neorromanticismo tiene que ver con exaltarse a sí mismo como un individuo representativo de un colectivo. Repito, en Chocano el neorromanticismo implica que se exalta a sí mismo como el individuo más representativo de un colectivo, de un grupo. Chocano plantea que él como individuo representa mejor que nadie a ese colectivo que es nuestro continente. Chocano se plantea a sí mismo como el individuo más representativo del continente americano. Profe, una pregunta, ¿y por qué Chocano se plantea a sí mismo como el individuo representativo del continente americano? Porque para Chocano lo más propio de América, el alma de América, la esencia del continente es el mestizaje. Y Chocano era mestizo. Entonces, el neorromanticismo implica, me exalto a mí mismo como individuo. Y yo como individuo soy valioso porque represento mejor que nadie a mi colectivo. Y ese colectivo es América. El individuo más representativo del continente americano es Chocano. ¿Quién planteó eso? José Santos Chocano. Era muy ególatra, no solo en su vida diaria, sino también en su poesía. No es casualidad que constantemente hable de sí mismo en sus poemas. No es casualidad que su poema más famoso se inicie hablando de quién, de él mismo. Soy yo, soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal, mi verso no se mece colgado de un ramaje, con un vaivén pausado
de hamaca tropical. Cuando me siento inca, rindo vasallaje al sol. Yo, en el poema Blasón, todo tiene que ver con Chocano. Y Chocano se plantea a sí mismo como un individuo importante, porque representa mejor que nadie a ese colectivo, el continente americano, que es el gran tema de su libro. Por algo el libro se llama Alma América. Muy bien, bueno, cuidado con el siguiente detalle. El poema La Magnolia pertenece al libro Alma América. ¿Por qué? Recuerda, una característica de Alma América es el novomundismo. Vamos a exaltar lo más propio del nuevo mundo, a nivel de fauna, a nivel de geografía, a nivel de historia y también a nivel de la flora. La magnolia es una flor propia del continente americano. Muy bien. Ahora, te dije que Chocano utiliza imágenes plásticas, lo que hace es describir rasgos visuales para que tú en tu mente tengas una imagen de cómo es la magnolia. Esa imagen plástica, que repito, implica describir algo con sumos detalles visuales, para que tú puedas crear una imagen mental de ese elemento, ese rasgo está presente en la magnolia. Tú puedes leer, por ejemplo, estos versos de aquí y de inmediato los rasgos visuales que Chocano especifica te permiten crear una imagen mental de dicha flor. Claro que en este caso no es necesario, hay una imagen de por medio, pero obviamente en el libro Alma América no hay imágenes. Así que por eso Chocano te describe rasgos visuales de la magnolia para que tú con suma facilidad crees una imagen mental de esa flor, ¿ok? Él la describe y su descripción es a nivel visual tan pero tan detallada que tú con gran facilidad puedes crear una imagen mental, puedes imaginar con suma facilidad la flor que Chocano describe solo a nivel verbal. Por ejemplo, Chocano nos dice, porque es pura y es blanca, y es graciosa, y es leve, como un rayo de luna que se cuaja en la nieve, ¿ok? Entonces, me describen algo como eso, y yo de inmediato digo, la magnolia tiene un color blanco, primer rasgo visual. La magnolia tiene un color blanco brillante en sus pétalos, porque me dicen que es como un rayo de luna cayendo sobre la nieve. Y también voy a imaginar que la textura y la apariencia de los pétalos de una magnolia, su consistencia, tiene la textura, la apariencia y la consistencia que tiene la nieve al posarse sobre la tierra, ¿ok? Entonces, un verso como ese califica de imagen plástica, especifica rasgos visuales, color, brillo, textura, y así con gran facilidad yo diseño la imagen mental de esa flor que Chocano describe, pero con tantos detalles visuales mediante la imagen plástica que yo puedo imaginar con gran facilidad esa flor como si la estuviera viendo. Muy bien. Bueno, en este caso el como si no aplica, lo estamos viendo gracias a la tecnología. Te había dicho que Chocano le presta atención sobre todo a lo autóctono, a lo nuestro, pero recuerda el matiz, la precisión. Chocano también te va a hablar de lo exótico, de culturas que no son nuestras, pero lo hace de manera muy secundaria. Por ejemplo, aquí Chocano nos dice que la magnolia es un ánfora digna de artífice heleno, un marmorio prodigio de la clásica era. Lo heleno, lo clásico, obviamente, de inmediato nos remite a la antigua Grecia. La antigua Grecia es una cultura muy lejana, distante a nivel temporal y espacial de la cultura peruana moderna a la cual pertenece Chocano. Y la cultura clásica griega también es una cultura muy diferente, muy distinta de la cultura contemporánea a la cual Chocano pertenecía. Así que recuerda, en Chocano lo central es lo autóctono. Está hablando de una flor autóctona del continente, pero a un nivel secundario puede hacer referencia a elementos exóticos, como la antigua Grecia. Pero obviamente esta referencia es secundaria porque lo central es hablar de lo nuestro, una flor autóctona, una flor americana. Muy bien. A ver, tenemos ahí algunas preguntas. Yo leo el enunciado, leo las claves y ustedes van pensando sus respuestas. Pregunta número 1. Con respecto a las características del modernismo hispanoamericano, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. Mientras el término hispanoamericanismo denomina el establecimiento de una relación fluida y dinámica entre las literaturas del continente, el sincretismo describe la intención de, clave A, transformar toda experiencia cotidiana en una nueva experiencia estética. La B, sintetizar los aportes foráneos en búsqueda de la modernización literaria. La C, buscar la belleza en otros mundos distantes en el tiempo y en el espacio. Clave D, exaltar la majestuosidad que ofrece el paisaje de la América precolombina.
A, B, C o D. Creo que está relativamente fácil, así que espero sus claves. Si tienen dos, también pueden decir, profe, estoy entre A y B, por ejemplo, no hay problema. Aquí se puede hacer eso. En un examen de admisión, obviamente, no. A ver, Álvaro y Angie me dicen B, parece que hay consenso. Stanley también apoya la opción B. La respuesta correcta es, efectivamente, felicitaciones para ustedes, también para Mari. B. Recuerda lo que dije, el sincretismo implica mezcla, fusión, síntesis, unión. Vamos a mezclar, sintetizar, conjugar, fundir, unir el simbolismo y el parnasianismo, porque así creamos, mediante esa mezcla, mediante esa síntesis, mediante esa unión, creamos una nueva corriente literaria, la primera corriente de Hispanoamérica. Y recuerda, el sintetizar aportes de la poesía francesa, simbolista y parnasiana, contribuye a modernizar nuestra literatura, creando una nueva corriente literaria, el modernismo. Muy bien, vayamos con la pregunta número 2. Determine qué alternativa completa de manera correcta el siguiente enunciado. En la constitución de la literatura modernista fue de vital importancia la influencia del parnasianismo y el simbolismo, propuestas artísticas que, esto es una clara muestra de la tendencia del modernismo. Clave A, provenían de la poesía francesa, cosmopolita. Clave B, cultivaron una poesía experimental litista. Clave C, valoran la lírica medieval de España, exotista. Clave D, desarrollaron una visión moralizante esteticista. A ver, tenemos una respuesta por parte de Stanley. Clave A. ¿Alguien más que quiere intervenir? ¿Alguien más que quiera proponer una clave? ¿O alguien que se haya quedado entre dos claves? Ustedes dirán. Un momento, chicos. Ok, veo que Mari y Álvaro también opinan que es la clave A. Muy bien, la respuesta es correcta. Es avión. A ver, retomemos el enunciado ahora sí completo. En la constitución de la literatura modernista fue de vital importancia la influencia del parnasianismo y el simbolismo, propuestas artísticas que provenían de la poesía francesa, bueno, ya lo había dicho antes. Esto es una clara muestra de la tendencia cosmopolita del modernismo. Porque recuerda, cosmopolita es aquel que está muy familiarizado con lo extranjero. Entonces, autores hispanoamericanos estaban familiarizados con la poesía francesa y esto les permite tomar dos corrientes poéticas de Francia y, bueno, posteriormente, mediante un proceso llamado sincretismo, mezclarlas para crear una corriente poética nueva. Pero la pregunta apunta solo a familiarizarse con lo extranjero, estar en contacto inmediato con lo extranjero, en este caso con Francia, con el simbolismo y el parnasianismo. Muy bien. A ver, tenemos aquí el poema Blasón. Muy bien. Recuerda lo siguiente. El poemario Alma América, como todo poemario, pertenece al género lírico. El tema de Alma América ya prácticamente está implícito en el título y en el subtítulo. ¿Por qué? Porque el tema principal, no el único, el tema principal de Alma América es la identidad del continente. ¿Cuál es el alma de América? Por eso digo que el título está ya dándonos indicaciones sobre el tema. El tema de Alma América es la identidad del continente, cuál es el alma, la esencia de lo americano. Ahora, el subtítulo de Alma América es Poemas Indo-Españoles. Así que tú lees el título Alma América y dices, ah, parece que este libro quiere hablarme sobre la identidad, el alma del continente. Luego lees el subtítulo Poemas Indo-Españoles. Ah, parece que para Chocano la identidad del continente, el alma, la esencia de América, tiene que ver con la raza indígena y la raza española. Luego lees el poema más importante de este libro, Blasón, y la idea se cierra. Para Chocano, el alma de América, la identidad, la esencia del continente, tiene que ver con la raza indígena y la raza española cuando éstas se mezclan. Porque el poema Blasón plantea que el alma de América, la identidad del continente, es el mestizaje, la mezcla de lo indígena y lo hispano. De hecho, recuerda que la palabra blasón implica lo representativo de algo. Para Chocano, el mestizaje es el blasón,
lo más representativo, el alma, la esencia, el pilar de la identidad continental americana. Ahora, te dije que la sonoridad en los poemas de Chocano no puede ser sutil, delicada, ligera. Debe ser una sonoridad épica, grandiosa, grandilocuente, retumbante, impactante, porque así le transmites al lector el inmenso orgullo que sientes de todo lo que tenga que ver con el grandioso continente americano. Entonces, tú no puedes leer el poema Blasón con un tono de voz que transmite una sonoridad sutil, delicada y ligera. No puedes leer el poema Blasón diciendo, soy el cantor de América, autóctono y salvaje, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Obviamente, a ese tono de voz tan sutil y ligero le falta la grandiosidad, la contundencia, el impacto de una voz que transmita el inmenso orgullo que tienes por ser, por ejemplo, un mestizo en América. Habría que recitarlo con un tono de voz que transmita la sonoridad grandilocuente, épica, heroica, impactante. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con un vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me dé el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro, los Andes son de plata, pero el león de oro, y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido, y de no ser poeta, quizás yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Ese tono de voz, recuerda, sí transmite una sonoridad grandilocuente, impactante, contundente, grandiosa, heroica, que a su vez permite expresar, manifestar el inmenso orgullo que tiene alguien por ser lo que este poema exalta, un mestizo. Y obviamente las menciones al mestizaje son bastante obvias. Inca, hispano, te hablan del sol, la colonia, te hablan de los Andes, te hablan del león, que está en el escudo de España, te hablan de un blanco, otra vez de un indio, de lo español, del incaico, y todo eso se funde de manera épica y grandiosa en los mestizos. Claro que aquí Chocano exalta a un mestizo en particular, y ese mestizo es el mismo. Porque Chocano, además de ser mestizo, tiene el talento para cantar con belleza en sus versos lo más propio de América. Pregunta, ¿qué característica del modernismo se aprecia en los versos? Clave A, imagen realista que representa con objetividad histórica la idea de una nación. Clave B, se muestra, el uso del triolet característico del simbolismo francés. Clave C, la idealización del indio como muestra del indigenismo. Clave D, uso de elementos exóticos. Ok, a ver, Stanley nos dice la clave C. ¿Alguien más que piense una clave? O quizás se haya quedado entre dos. Ustedes dirán. Nadie más. Nos quedamos con la clave de Stanley. Casa. ¿Alguien más que desee intervenir? Por descarte se puede sacar esta respuesta. Pero bueno, nadie más va a intervenir. Entonces doy la clave. La clave correcta es dedo. Profe, ¿por qué no puede ser avión? Cuidado. Cuando hablamos de una imagen realista es tratar de mostrar con objetividad, de forma fidedigna, qué es lo que es nuestro país. Y nuestro país no es la grandiosa reunión de dos inmensas y heroicas razas, porque claramente vivimos en un país discriminador, por ejemplo, y una de esas razas es la discriminada, pues esto no sería una imagen realista de nuestra nación. Se muestra el uso del triolet característico del simbolismo francés. Para empezar, recuerda que el triolet no tiene que ver con Chocano, tiene que ver no con un modernista como Chocano, sino con un precursor del modernismo, que fue Manuel González Prada, ¿ok? Lo que pasa es que recuerda, Prada es un precursor del modernismo porque utilizó estrofas francesas antes de que los modernistas le prestaran atención a los franceses. Además, este no es un triolet. Pregunta para ustedes. Dos cuartetos, dos estrofas de 4 versos, seguidas de 2 tercetos. ¿Cómo se llama esta estrofa? ¿Cuál es la estrofa que se estructura en 2 cuartetos y 2 tercetos? ¿Alguna idea? Porque repito, si alguien tiene ese conocimiento, descarta la clave beso de inmediato. En un momento, esto no es un triolet.
Esto es la estrofa denominada dos cuartetos seguido de dos tercetos. ¿Alguna idea? Cuidado, porque yo cuando he dado mi clase sobre el siglo de oro, por ejemplo, expliqué esto y recalqué que eso ya vino en examen de admisión. Excelente, Nayeli, el soneto. Cuidado, eso ya vino en examen de admisión. San Marcos en examen de admisión ha preguntado por la estructura del soneto, por la estructura de la lira también, así que eso viene. También, Angie, gracias por la intervención. Dos cuartetos, ¿ok? Seguidos de dos tercetos. El soneto lo perfecciona Francesco Petrarca, autor de la literatura medieval italiana, pero lo va a utilizar mucho Garcilaso de la Vega, un autor de la Edad de Oro, ¿ok? Y ya sabes que estos autores vienen porque el prospecto de San Marcos ha vuelto al ser el de épocas prepandemia, un temario bastante extenso. Y bueno, el soneto es utilizado por los modernistas. Sin embargo, este es el soneto francés. Profe, ¿cuál es la diferencia? El soneto de larga tradición española tiene 11 sílabas por verso. El soneto francés tiene 14 sílabas, es un soneto alejandrino. Así que esto es un soneto, para más datos, alejandrino, no es un triolet. Ese conocimiento te permite descartar la clave beso. La clave casa y dedo, que fue en la que, bueno, se quedaron algunos. La idealización del indio como muestra del indigenismo. Cuidado, aquí aquí se está idealizando al indígena, claro, porque el indígena en el mundo real, por esa época, en nuestra nación, el indígena en aquel entonces, estaba discriminado, explotado, maltratado, mutilado, asesinado, ultrajado en las haciendas. El indígena, en la realidad de aquel entonces, no era un ser noble, tratado como descendiente grandioso de los incas, no. Eso es lo que Chocano dice en su poema, pero el indígena en la realidad la pasaba muy mal. Así que decir que en este poema hay una idealización del indígena, hasta allí la clave es cierta, pero mira lo que viene después. Como muestra del indigenismo. Para empezar, el modernismo en el Perú va de 1900 a 1910. El indigenismo viene después. ¿Ok? El indigenismo no es anterior al modernismo. Número dos, ¿el indigenismo idealizaba a los indios? No, el indigenismo lo que quería era mostrar al indígena tal y cual era. Sus hábitos, su manera de hablar, el entorno paisajístico en el cual vivía, pero como los indigenistas no idealizaban al indígena, iban a mostrar al indígena siendo explotado, humillado, maltratado. Nada de eso está en el poema. Así que cuidado, cuidado. La clave casa era cierta hasta este punto. ¿Se está idealizando el indígena? Sí, me están vendiendo la imagen del indígena como si siempre fuera visto a través de ese pasado noble e incaico, y en la realidad el indígena estaba siendo explotado, discriminado, humillado. ¿Ok? Así que sí se está idealizando al indígena, pero cuidado, idealizar al indígena no es un rasgo del indigenismo. El indigenismo te muestra al indígena de manera objetiva, realista, fidedigna, tal y cual era. Muy bien, la clave sería dedo. Profe, un momento. Usted me ha dicho que lo exótico es aquello que no tiene que ver con nuestra cultura, sino con una cultura lejana, remota, distante. Bueno, mira lo que dice aquí. Lo musulmán. Eso sí no tiene que ver con nuestra cultura. Eso sí no tiene que ver con la nación peruana. Eso vendría a ser básicamente una cultura lejana, remota, distante en espacio, una cultura tan diferente, tan distinta de la nuestra, que sí, lo moro, lo musulmán, lo árabe, puede ser calificado como un elemento exótico, ¿ok? Así que la respuesta sería dedo, dedo. Por eso dije que en inicio se puede sacar por descarte. Tú veías esto y decías, no, sabes que esta no es una representación realista, objetiva de la nación peruana. La nación peruana es un conflicto por motivos de clase, por motivos políticos, por motivos raciales, y aquí te muestran a dos razas perfectamente conjugadas. Esto no es una imagen realista del Perú. La clave beso, hoy un momento, esto es un soneto, no es un triolet, se descartó. La clave casa, hoy un momento, el indigenismo no idealiza al indígena, lo muestra tal cual es, en toda su situación explotada, humillada por los abusos de las autoridades. Por descarte marcabas esto. Cuando digo por descarte significa que ni siquiera tenías la obligación indispensable de ubicar lo exótico. Tú sabes que si ninguna de estas tres es, marcas esta. Claro que ya luego, pues si tienes tiempo, te pones a pensar, ¿no? Oye, ¿y qué elemento
que sea ajeno a nuestra cultura, que pertenezca a una cultura remota y muy distinta de la nuestra, está presente en este poema. Y bueno, la manera más sencilla de demostrarlo es la alusión a lo moro, a lo musulmán, a lo árabe. Muy bien. Ok, entramos al posmodernismo. Cuidado con este detalle. Ya lo expliqué en algún momento en la clase del semestral, lo hago ahora igual, de manera más resumida. Las características del posmodernismo ya han sido preguntas de examen de admisión. Creo que fue pregunta de uno de los últimos exámenes antes de la pandemia. Así que cuando pienses en posmodernismo, no te vayas directo a los autores. Piensa en las características del posmodernismo como etapa literaria. Número 1. El posmodernismo es un periodo de tránsito entre el modernismo, que se acababa, pertenecía al pasado, y la futura, la venidera vanguardia. Esta etapa posmodernista, que es una etapa de transición, va de 1910 a 1920. Muy bien, porque en 1910 termina el modernismo y en 1920 iniciará la vanguardia. Pero recuerda, si decimos que el posmodernismo es una etapa de tránsito entre el modernismo y la vanguardia, eso es porque los autores posmodernistas conservan rasgos del modernismo previo y se anticipan a ciertas características del vanguardismo posterior. El posmodernismo es una etapa de tránsito, así como, por ejemplo, la adolescencia también lo es. Que la adolescencia sea una etapa de tránsito implica que conservas algunos rasgos aún de tu niñez, etapa previa, pero ya se anticipan algunos rasgos de tu posterior adultez. En la adolescencia, tu estatura, por ejemplo, es más la de un adulto que la de un niño. Bueno, si la adolescencia es una etapa de transición que conserva rasgos de la niñez y anticipa características de la adultez, el posmodernismo también es una etapa de transición. Conserva características del modernismo previo y anticipa algunos rasgos de la futura y venidera vanguardia. Chicos, ¿me pueden confirmar si me están escuchando con claridad? Porque aquí mi cámara se ha detenido, así que quiero saber si es que me están escuchando. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, ya, ok, muchísimas gracias. No sé qué le pasa a mi cámara, pero me he quedado allí estático. Muy bien. A ver, un momento. Creo que voy a tener que salir y volver a entrar. Un instante, por favor. Ya vuelvo. Un momento. Ok, chicos, estoy tratando de solucionar el inconveniente utilizando tanto el móvil como la laptop, así que voy a volver a compartir pantalla. Un momento, por favor. A ver, un instante. Como tengo aquí el celular, puedo ver que ya estoy compartiendo pantalla. Un momento. Y la cámara ya está activa. Ok, entonces, estaba diciendo que el posmodernismo es una etapa de tránsito. Conserva características del modernismo previo y se anticipa, se adelanta características de la posterior vanguardia. Así como la adolescencia es una etapa de tránsito, conservas algunos rasgos de la niñez, pero ya se adelantan algunas características de tu posterior adultez. Profe, ¿quiénes son los representantes del posmodernismo? Valdelomar y Eguren. Profe, o sea que Valdelomar y Eguren desarrollan su obra entre 1910 y 1920, sí. Profe, o sea que Valdelomar y Eguren son autores que tienen rasgos del modernismo previo, sí. Profe, ¿qué características del modernismo previo puedo encontrar en Valdelomar y en Eguren? Bueno, en ambos encuentras musicalidad, en ambos encuentras cromatismo, ¿ok? Entre otros más, pero recalco esos dos. Profe, ¿y qué característica del vanguardismo puedo encontrar en Eguren? Eguren tiene una poesía difícil,
y se anticipa, se adelanta, presagia así la poesía extremadamente difícil de la futura vanguardia. Profe, ¿qué rasgo vanguardista ya se anticipa un poco en Valdelomar? Bueno, Valdelomar le presta atención a temas cotidianos, experiencias que pueden ser comunes a todos nosotros. Y así Valdelomar se está adelantando, presagia, anticipa, anuncia la extrema cotidianeidad de los poemas vanguardistas, que van a volcar su atención sobre la vida común y corriente de personas ordinarias. Así que recuerda, no basta con decir, este autor empezó a publicar entre 1910 y 1920, es posmodernista. No es tan simple. Si el posmodernismo es una etapa de transición entre modernismo y vanguardia, Euren y Valdelomar deben conservar características del modernismo previo y adelantarse a características del vanguardismo. Cuando digo que Euren y Valdelomar se adelantan a ciertas características del vanguardismo, significa que el vanguardismo luego va a retomar, por ejemplo, lo cotidiano de Valdelomar para enfatizarlo, extremarlo, radicalizarlo, intensificarlo. La poesía vanguardista puede ser muchísimo más cotidiana que la poesía de de Valdelomar. O por ejemplo, cuando digo que la poesía de Eguren es una poesía difícil, luego la vanguardia va a tomar esa dificultad y la va a intensificar, la va a radicalizar, la va a exacerbar. La poesía vanguardista es muchísimo más difícil que la poesía de Eguren. Pero gracias a quién aparece la dificultad en la poesía peruana, gracias a Eguren. Luego la vanguardia radicaliza esa dificultad. Gracias a quién aparece el tema cotidiano en la poesía peruana y en el cuento peruano, gracias a Valdelomar. Y luego el vanguardismo radicaliza esa cotidianeidad de los temas literarios que Valdelomar había iniciado. Otro elemento importante es el siguiente. Los postmodernistas lo que quieren hacer es introducir algunas novedades a nuestra literatura, porque el modernismo previo los estaba decepcionando. Repito, los postmodernistas, decepcionados del modernismo previo, tratan de introducir novedades en nuestras letras. Profe, si usted me dice que el postmodernismo se siente algo decepcionado del modernismo previo, ¿qué motivó esa decepción, ese desencanto? Lo que pasa es que el modernismo anterior resultaba repetitivo. Los modernistas se limitaban a hacer lo que ya habían hecho antes. Los modernistas ya no aportaban novedad alguna a la literatura. Y cuando un movimiento literario, en este caso el modernismo, se repite a sí mismo, cuando un movimiento literario cae en lo repetitivo, esa es una muestra de que ese movimiento literario llegó a su final. Esa es una muestra de que nuestra literatura necesitaba incorporar novedades para reducir, aminorar, quebrar esa influencia modernista que ya era nociva, porque estancaba la literatura, estancaba el progreso de nuestras letras. Los modernistas se dedicaban a repetir lo que ya habían hecho. Así que recuerda, el posmodernismo siente un desencanto, una decepción del modernismo previo, porque el modernismo ya había caído en lo repetitivo, no aportaba nada nuevo. Si el modernismo es repetitivo, bueno, hay que contraponer algo a ese afán tan repetitivo, y lo que vamos a contraponer a ese afán repetitivo del modernismo es la novedad. Por ejemplo, a los modernistas les gusta mucho optar por un lenguaje súper sofisticado, elegante, refinado, opulento. Valdelomar dice, ¿sabes qué? Eso ya se hizo antes. Vamos por algo nuevo. Lenguaje sencillo. ¿Te das cuenta? El modernismo repetía el lenguaje sofisticado, elegante, opulento. Valdelomar, eso era algo nuevo. Lenguaje sencillo. Tú lees el cuento El Caballero Carmelo, lees el poema Tristitia, y prácticamente la sencillez del lenguaje te permite acceder de inmediato a la comprensión del significado que Valdelomar quiere transmitir en sus poemas o en sus cuentos. Contraria a la sofisticación extrema del lenguaje modernista, Valdelomar apertura la literatura peruana a la sencillez expresiva. O por ejemplo, los modernistas son muy descriptivos, plasman de manera muy obvia, muy directa, muy evidente el tema de sus poemas. Un ejemplo, lees el poema La Magnolia. Tú no te vas a poner a pensar sobre qué tratará este poema. En el título te dice La Magnolia y todo el poema es una descripción muy hermosa de la magnolia. Los poetas modernistas eran súper descriptivos.
eran muy explícitos y muy obvios a la hora de dejar en claro el tema, el significado, la idea que querían transmitir en sus poemas. Contra ese modernismo tan descriptivo, tan evidente, tan obvio, tan explícito, tan directo, Eguren plantea algo distinto. Vamos a optar ya no por la descripción directa, obvia, explícita y evidente, sino por la sugerencia. ¿Y qué implica la sugerencia? Que ahora el significado de los textos no va a ser descrito de manera evidente, sino que el significado de los textos va a estar sugerido, oculto, escondido detrás de símbolos. ¿Y por qué el símbolo no te permite captar de manera directa y obvia el significado de un texto? Porque el símbolo hay que interpretarlo. Hay que analizarlo para así descifrar su sentido. Entonces, recapitulando lo que he dicho, un momento, voy a volver a colocar la linterna para que me vean con mayor claridad. Un instante, por favor. Muy bien. Ya. Ok. Disculpas por los problemas técnicos, pero bueno, mi laptop tiene 10 años, mi celular ya se va para el 5.º año, así que entenderán los inconvenientes. Entonces, estaba diciendo yo que voy a redondear lo que he explicado hasta ahora. El posmodernismo surge como una etapa literaria nueva debido a que el modernismo anterior desencantó, decepcionó a los escritores peruanos. ¿Por qué el modernismo decepcionó a los escritores peruanos? Porque el modernismo había caído en lo repetitivo. Los modernistas se dedicaban a repetir lo que ya habían hecho antes, no aportaban nada nuevo. Eso es una muestra de que el modernismo había llegado a su final. En contra de ese repetitivo modernismo, los postmodernistas buscan aportar novedades para quebrar, reducir, aminorar la influencia de ese modernismo, una influencia que era nociva, porque recuerda, implicaba repetir lo que ya se había hecho, y eso estancaba la evolución de nuestra literatura. Por ejemplo, Valdelomar dice, ¿sabes qué? En contra de ese lenguaje extremadamente sofisticado del modernismo, vamos a cultivar la expresión, el lenguaje sencillo. Eguren dice, en contra de ese lenguaje tan descriptivo, obvio, explícito y directo, vamos a optar por lo sugerente, lo simbólico, lo implícito, lo oculto, lo escondido en los textos. Muy bien. Tú lees un poema modernista como La Magnolia y es evidente, obvio, explícito, captas de manera directa que el poema tiene que ver con una flor. Pero tú lees el poema Los Reyes Rojos, o el poema Los Robles, o el poema El Duque, y captar el significado real del tema, del tema que tienen esos textos, cuesta tiempo, porque hay que detectar el símbolo, interpretarlo, descifrar su sentido, algo que no es necesario en el poema La Magnolia, que obviamente habla sobre una flor. Muy bien. Hablemos ahora de lo que sería, primero, la revista Colónida. A ver, pregunta para ustedes. ¿Alguien sabe por qué la revista se llama Colónida? Cuidado, la revista es primero, el grupo de escritores llega después. ¿Alguien sabe por qué la revista se llama Colónida? ¿Alguna idea, sugerencia? Los leo en el chat si deciden intervenir. Sí, no hay problema, Edgar. ¿Por qué la revista se llama Colónida? Y recalco, el grupo de escritores es después, la revista es anterior. No vayan a decir, la revista, profe, se basa en el grupo de escritores. No, habría un problema cronológico allí. La revista es primero, el grupo de escritores es después. ¿Por qué la revista se llama Colónida? ¿Alguna idea? Cuidado, yo esto lo suelo recalcar, y estoy seguro que los demás profesores también. La revista se llama Colónida no por la colonia. Cuidado, no tiene nada que ver. Y ya he visto que San Marcos en sus boletines pre juega con esa idea para confundir al alumno. La revista Colónida no se llama así porque tenga que ver algo con la colonia. Falso. La revista Colónida se llama así por Cristóbal Colón. Exacto, Edgar. Y mira, ¿qué ves aquí? Una portada de la revista Colónida. Y este dibujo alude a las 3 carabelas con las cuales supuestamente Colón llegó a nuestro territorio. Ya, profe, una pregunta. La revista se llama Colonia por Cristóbal Colón, profe. ¿Qué demonios tiene que ver Colón con la literatura? La idea es la siguiente. Colón propuso nuevos rumbos para la navegación. Los Colónida querían proponer nuevos rumbos para nuestra literatura. Porque recuerda lo que dije antes, el posmodernismo está decepcionado del modernismo anterior, que es repetitivo. Para quebrar, reducir, aminorar la influencia del modernismo repetitivo,
Hay que aportar algo nuevo para darle nuevos rumbos a nuestra literatura y que ésta siga evolucionando, ¿ok? Así que como te das cuenta, todo lo que explico se conecta entre sí. Colón le dio nuevos rumbos a la navegación, los colónidas quieren darle nuevos rumbos a nuestra literatura. En el posmodernismo tenemos la revista Colónida, dirigida por Abraham Valdelomar, el autodenominado Conde de Lemos, es su apelativo. El detalle es que esta revista Colónida tuvo 4 números, luego sencillamente la revista se termina y todos los escritores que participaron de la revista Colónida crean un grupo de escritores llamado Colónida. Así que la revista se crea en base al nombre de Cristóbal Colón, el grupo de escritores se crea en base a la revista. El detalle es el siguiente, el director de la revista Colónida fue Abraham Valdelomar, el líder del grupo Colónida también será Abraham Valdelomar. Todos los escritores que apoyaron en la revista Colónida eran provincianos, los integrantes del grupo Colónida también, y esto se refleja en su literatura, porque Valdelomar, por ejemplo, va a hablar en poemas y cuentos de la vida provinciana costeña y nica, ¿ok? Muy bien, pregunta para ustedes. Sabemos que los integrantes del grupo Colónida pertenecen al posmodernismo, pero los integrantes del grupo Colónida desde el posmodernismo se enfrentaron a una generación de escritores que pertenecía al modernismo anterior. La pregunta es, ¿cuál es esa generación de escritores modernistas contra la cual se enfrenta el grupo Colónida? ¿Cómo se llama esa generación de escritores modernistas peruanos con los cuales se enfrenta el grupo Colónida? Pregunta también sencilla. Digo sencilla porque es recordar un dato, ¿ok? Lo memorístico. Ahora, lo más complejo vendría a ser tomar un fragmento y analizarlo, pero claro, no creas que el análisis y la memoria van por lados distintos. En una pregunta de eco, tú analizas un fragmento y obviamente tienes que conectar lo que descubras en el análisis con tus conocimientos. Ahí está la memoria apoyando la resolución de la pregunta. La pregunta, Edgar, es generación de escritores peruanos modernistas contra los cuales se revela el grupo Colónida. Generación de escritores peruanos modernistas contra los cuales se revela el grupo Colónida. ¿Alguna idea? 3, 2, 1. Cuidado, el simbolismo no es una generación de escritores peruanos. El simbolismo es una corriente poética francesa que influye en el modernismo. ¿Okay? La respuesta era la generación arielista. En el modernismo peruano, la generación arielista era un grupo de escritores que se caracterizaban por un lenguaje académico, un lenguaje que solo podía ser entendido por aquellos que tuvieran una formación académica amplia en el idioma, porque los integrantes del grupo arielista, de la generación arielista, empleaban, por ejemplo, palabras cultas que no eran de uso cotidiano. Así que en el modernismo, la generación arielista empleó un lenguaje académico, comprensible solo a aquella élite, aquel grupo reducido de personas que tenía formación académica. Para luchar contra el lenguaje académico de la generación arielista modernista, surge el grupo Colónida, que en el posmodernismo plantea no un lenguaje académico, sino un lenguaje sencillo. En contra de ese lenguaje accesible a pocos, con palabras cultas, vamos a cultivar un lenguaje sencillo, democrático, accesible a todos. Y tú puedes leer varios fragmentos del Caballero Carmelo, por ejemplo, y te vas a dar cuenta que para el lenguaje de esa época, todas las palabras son perfectamente entendibles. No hay ninguna palabra que prácticamente sea culta y que no sea de uso cotidiano. Para aquella época, no. Cuidado, digo para aquella época porque ya sabes que, bueno, es una verdad científica. Conforme pasa el tiempo, el léxico de las personas, la cantidad de palabras que una persona utiliza para comunicarse, lamentablemente se va reduciendo. Entonces puede ser que alguien hoy día, en pleno siglo XXI, en el 2022, lea el Caballero Carmelo y diga, pero esta palabra, profe, no sé qué significa, y usted me dijo que todas las palabras del Caballero Carmelo se entendían a la perfección. Lo que yo estoy diciendo es que en aquella época, el lenguaje que utilizan los colónidas resultaba súper sencillo, porque todas las palabras que utilizan los colónidas eran plenamente conocidas en aquella época. Claro, pero como el tiempo pasa y el léxico de las personas se reduce, hoy más que nunca creo, eso hace que algunas palabras que eran de uso común
antaño, en 1916, ya no sean de uso común en la actualidad, y algunos crean que están ante un lenguaje culto, cuando no, en realidad es un lenguaje sencillo, solo que es el lenguaje sencillo para alguien de aquella época, inicios del siglo XX. Siempre hay que contextualizar la obra en su contexto, en su época, ¿ok? Por ejemplo, cuando uno dice La salida de Tormes es una obra con un lenguaje sencillo, algunos alumnos leen fragmentos de La salida de Tormes y dicen, profe, pero a mí no me parece sencillo. Claro, es sencillo para una persona del Renacimiento, no para alguien en la actualidad. Porque recuerda, el léxico lamentablemente se va atrofiando, digámoslo así, con el tiempo, se reduce. Lo mismo pasa con el Caballero Carmelo. Uno lee hoy en día y para algunas personas, algunas palabras por ahí les pueden resultar extrañas, no tan sencillas de entender. Para una persona de aquella época, de 1916, era perfectamente entendible. Ajiseco es el nombre de un gallo. Ahora, claro, Ajiseco como nombre, ya saben que a la hora de crear nombres hay libertad absoluta, ¿ok? Pero sí, ya van a ver quizás algunos fragmentos del Caballero Carmelo en donde por ahí hay una que otra palabra que a ti te dificulta, a ti como lector del siglo XXI, pero para una persona de inicios del siglo XX esa palabra era de uso constante. Muy bien. A ver, bueno, no te olvides entonces, ya sabes, la generación colónida desde el posmodernismo va a combatir el lenguaje académico de la generación arielista y para esto optan por un lenguaje sencillo. Bueno, aquí tenemos reseñas biográficas de Abraham Valdelomar, más que la biografía nos interesa su obra. Tenemos aquí un poema y características de sus textos. Cuidado, esto es aplicable tanto a su poesía como a su narrativa o a sus cuentos. Recuerda que para San Marcos, Valdelomar cultivó todos los géneros literarios. Épico, cuentos, novelas, lírico, el poema que tienen en la diapositiva, y dramático, escribió una obra teatral a dos manos, digámoslo así, junto con José Carlos Mariatti, una obra teatral llamada La Mariscala. Te puede parecer un dato muy caleta, pero vino un examen de admisión hace unos 15 años, creo. San Marcos preguntó, obra teatral que escribieron Mariatti y Valdelomar, La Mariscala. Así que San Marcos cuando quiere se sale del prospecto. Muy bien, pero hay que estar listos para eso. Características generales aplicables a la obra de Valdelomar. Bueno, número uno, recuerda, los críticos dicen que la infancia es la edad de oro en la obra de Valdelomar. Sabemos que el oro es un metal preciado y de gran valor. La infancia es la etapa vital más preciada y valiosa para Valdelomar. Muestra de ello es que en su obra constantemente alude a la infancia. En su poema Tristitia, mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, el Caballero Carmelo, contado desde la perspectiva de un niño. Los ojos de Judas, otro cuento criollo, protagonizado por un niño. El vuelo de los cóndores, otro cuento criollo, protagonizado por un niño. ¿Okay? Luego tenemos que Valdelomar es el padre del cuento criollo, o cuento peruano. Profe, ¿qué características debe tener un cuento para ser calificado de criollo? El cuento criollo no se ambienta en la capital, en la zona urbana, citadina, central de la nación, no. El cuento criollo se ambienta en la provincia, y para ese entonces las provincias eran en su gran mayoría zonas rurales, aldeanas. Ya, profe, primera característica del cuento criollo, ambientarse en la provincia, en la zona rural. El Caballero Carmelo es un cuento criollo, se ambienta no en Lima, sino en Ica, más exactamente en Pisco y San Andrés. Profe, además de ambientarse en la provincia, ¿qué otra característica tiene un cuento criollo? Aborda temas cotidianos, es decir, te habla de experiencias que pueden formar parte de la vida de cualquier persona. El Caballero Carmelo, la pérdida de un animalito muy querido para la familia, es algo que probablemente muchos ya hemos vivido aquí, o viviremos. El vuelo de los cóndores, un niño que se enamora de una niña y la recuerda con cariño, un amor de infancia, algo que muchos quizás hemos vivido aquí en su momento. En los ojos de Judas, que habla en parte de una festividad por Semana Santa, todos hemos creo que tenido contacto con alguna festividad por alguna fecha en particular, de importancia colectiva. Entonces te das cuenta, los cuentos criollos tienen escenario provinciano y tema cotidiano. Tanto el escenario como el tema son elementos que pertenecen al apartado del fondo, no te olvides, ¿ok? Muy bien, profe, ¿por qué cuento criollo o cuento peruano? Lo que pasa es que Valdelomar, al prestarle atención a las provincias con sus cuentos criollos, cambia la imagen del Perú. Nos hace ser conscientes de que Perú no es solamente Lima, ¿ok? Sino también las regiones internas, las provincias de las cuales él te habla en sus cuentos criollos. A ver, como Valdelomar está constantemente hablando de su infancia, de ahí que en sus poemas y cuentos haya un tono nostálgico, tierno e íntimo. Recuerda, la nostalgia implica
pensar en una etapa algo distante de tu vida, distante a nivel temporal. Esa etapa de tu vida, como la infancia, será distante a nivel temporal, pero es una etapa que tú sigues sintiendo muy cercana a nivel emocional. Valdemar era un adulto, pero en sus poemas y cuentos te habla de la infancia, una época vital lejana temporalmente, pero seguía siendo esa infancia muy cercana a nivel emocional. Por eso Valdemar transmite tanta ternura, tanto cariño, tanto afecto por esa niñez, que obviamente ya no le pertenece porque es un adulto. Hay un vínculo íntimo, afectivo, cercano a nivel emocional con esa infancia, sin importar que ella sea una época vital lejana. Bueno, eso tiene que ver con lo rural, lo provinciano, el tipo de personas que habitan en las zonas provinciales, de personas que habitan en la provincia o en la zona rural, están alejadas de bienes materiales suntuosos, y eso contribuye a que haya humildad, sencillez en su comportamiento. Cuidado con esto porque confunde a muchos, ¿ok? Siempre hay que establecer matices, precisiones, para que el alumno no sea troleado por una pregunta de San Marcos. Yo te he dicho, los integrantes del grupo Colónida cultivan un lenguaje sencillo y básicamente con esto rechazan el lenguaje académico de las arelistas. Pero no te mecanices, no creas que utilizar un lenguaje sencillo, un léxico cotidiano con palabras que en ese entonces eran de uso común, no creas que utilizar un lenguaje sencillo descarta, excluye cierto afán estético, cierta intención de belleza, de refinamiento, de elegancia. Ya, profe, entonces usted me dice que los integrantes del grupo Colonia, también Valdelomar, emplean un lenguaje sencillo, un léxico con palabras que eran de uso cotidiano por aquella época. Pero usted me dice que a pesar de eso, hay esteticismo, hay refinamiento, hay elegancia, sí. Profe, y en medio de ese lenguaje sencillo, ¿cómo Valdelomar construye esos momentos estéticos, refinados, elegantes? Lo hace utilizando recursos modernistas, musicalidad, cromatismo o imágenes plásticas. La musicalidad, el cromatismo y la imagen plástica, recursos modernistas, los conserva Valdelomar para crear momentos estéticos, elegantes y refinados, a pesar de estar utilizando un lenguaje sencillo. Por ejemplo, en algún momento Valdelomar interrumpe el relato de acciones en el cuento del Caballero Carmelo para no relatar, sino describir, mencionar las características visuales del aspecto que este gallo posee. Y para eso Valdelomar emplea una imagen plástica. Es decir, va a describir características visuales, el color de la cresta, la forma del pico, el brillo de las cuchillas que lleva el Carmelo en su pata, los colores tornasolados de sus plumas, o por ejemplo también el arco que hace la cola del Carmelo, forma, volumen, color, brillo, rasgos visuales, una imagen plástica. Entonces, recuerda, Valdelomar emplea un lenguaje sencillo, emplea palabras que para ese entonces eran de uso cotidiano, pero hay aún impacto estético, elegancia, refinamiento, gracias a la musicalidad, al cromatismo y también a la imagen plástica. De hecho, esto que estoy enfatizando ya vino en examen de admisión. San Marcos ya preguntó, fue una pregunta de eco, ¿ok? San Marcos colocó un fragmento del Caballero Carmelo y preguntó, señale la clave que indica rasgos presentes en el fragmento anterior. Y la clave correcta decía algo así como, en el fragmento anterior encontramos la presencia de recursos modernistas que dan refinamiento al texto. Y sí, pues lo que había en el fragmento era una imagen plástica, recurso modernista que Valdelomar conserva para, en medio de ese lenguaje sencillo, aún conseguir refinamiento. Es lo que brinda la imagen plástica. Así que no te mecanices, no creas que, lenguaje sencillo, ya no hay refinamiento, ya no hay elegancia, no. Lenguaje sencillo, léxico cotidiano, pero aún hay momentos refinados y elegantes gracias al cromatismo, a la imagen plástica y a la musicalidad. Por cierto, te he dicho que Valdelomar es un postmodernista, conserva rasgos del modernismo previo, no solamente la musicalidad del cromatismo, sino por ejemplo también el uso del soneto alejandrino. ¿Okay? Y ya sabes que se anticipó a la vanguardia a la hora de hablar sobre temas cotidianos. Un tema cotidiano sería la cena por Pascua, y bueno, extrañar a aquel que ya no está, algo que también probablemente ha pasado mucho en nuestros hogares.
Es decir, que no era tan culto. Cuidado, Valdelomar no va a emplear palabras cultas, ¿ok? Porque eso sí, complicaría, digámoslo así, el entendimiento del texto. Este, pero, como decía, ¿no? El refinamiento, el impacto estético, los momentos de gran belleza se consiguen con imágenes plásticas en torno al aspecto del Carmelo, como lo comenté antes. Pero no, un léxico culto no vas a encontrarlo en Valdelomar. Un ejemplo es el poema que estamos leyendo, o que tienes aquí. Uno lee este poema y prácticamente no va a encontrar quizás ninguna palabra que le complique la comprensión del texto. Bueno, creo que todos saben aquí que nogal es un tipo de madera, una madera obtenida a través de un árbol, obviamente. ¿Se dan cuenta? Tú puedes leer este poema y te das cuenta de que el lenguaje es sencillo. El léxico es cotidiano. Las palabras que se utilizan aquí son prácticamente de uso constante, lo eran en aquella época y creo que lo siguen siendo hasta el día de hoy. Pero, a pesar de que el lenguaje es sencillo, hay impacto estético, hay refinamiento. ¿Por qué? La musicalidad, por ejemplo. Nogal, igual, mantel, pincel, cual, pascual, el, miel, sentir, reír, manjar, familiar, decir, llorar. ¿Te das cuenta? El lenguaje es sencillo, el léxico es sumamente accesible, pero hay impacto estético, refinamiento por la musicalidad. Muy bien, espero que ya se haya entendido de mejor manera con este ejemplo. Bueno, aquí tenemos Tristitia, ya sabes, la infancia, la edad de oro en la obra de Valdelomar. Otra vez creo que también, en su inmensa mayoría, las palabras demuestran que Valdelomar hace uso de un léxico perfectamente accesible para todos, un lenguaje sencillo, y aún así, otra vez, hay cierto refinamiento a través de la musicalidad, por ejemplo. Sola, ola, lejana, campana, melancolía, alegría, belleza, tristeza, sentía, melodía, mar, enseñar, persiste, triste. Y bueno, ya sabes, salude a la infancia, al hogar, representado a través de la figura del padre y de la madre. Mi padre era callado, mi madre era triste. Entonces, como que todo lo que estoy describiendo lo puedes ver reflejado, ya no a través de una explicación teórica, sino a través de un ejemplo práctico, concreto, el fragmento que tienes aquí. Entonces, San Marcos te podría colocar la primera estrofa de este poema y preguntarte, a nivel del fondo, ¿qué rasgo identifica característico en la obra de Valdelomar? Tú podrías decir, bueno, se habla de la infancia, la edad de oro en la obra de este autor. El escenario provinciano costeño, ese mar pertenece, esa aldea lejana, ese mar pertenece a Ica, ¿ok? Si te dijeran a nivel formal, ¿qué rasgo puede encontrar usted? La musicalidad, la rima. Entonces ya sabes que las preguntas de eco, que son las que está haciendo San Marcos, las que hacía antes de la pandemia, las que va a volver a hacer ahora, exigen que tú analices un fragmento y, bueno, sencillamente luego puedas identificar qué clave señala una característica que puedas sustentar en el fragmento. Muy bien, hablemos ahora de José María Eguren. Muy bien, José María Eguren también es un autor del posmodernismo peruano, es decir, conserva rasgos del modernismo anterior, se adelanta alguna característica de la posterior vanguardia. Recuerda lo siguiente, Eguren inicia la tradición poética peruana contemporánea. ¿Qué significa esto? Que la poesía peruana contemporánea tiene una característica, que Eguren fue el primero en poseer. Profe, ¿cuál es esa característica de la poesía peruana contemporánea que Eguren fue el primero en tener? Respuesta, la dificultad. Y ya sabes, ¿qué elemento le aporta dificultad a la poesía de Eguren? Los símbolos que utiliza. Porque todo símbolo sugiere, oculta, esconde, lleva implícito un significado. Profe, ¿y cómo puedo hacer yo para descifrar ese significado sugerido, oculto, implícito, escondido detrás del símbolo? Bueno, tienes que trabajar como lector activo. Y recuerda, ¿qué acción permite que un lector sea calificado de activo? Esa acción que es el análisis, la interpretación. Así que recapitulo la idea. Eguren inicia la poesía peruana contemporánea o la tradición poética peruana contemporánea, ¿ok? Lo hace junto con Vallejo y Adán, pero recuerda que Vallejo y Martín Adán son posteriores. Así que el primero de todos es Eguren. Eguren inicia la poesía peruana contemporánea con su libro Simbólicas, publicado en 1911. La poesía peruana contemporánea se caracteriza por su dificultad. Eguren es el primer poeta peruano difícil. ¿Qué es lo que le aporta dificultad a la poesía de Eguren? El hecho de utilizar símbolos que sugieren, ocultan, esconden, llevan implícitos ciertos significados
que solo podrán ser descifrados, revelados, descubiertos por el lector activo que analice el poema, detecte el símbolo, lo interprete, para revelar el significado que, recuerda, en Eguren nunca es obvio, nunca es evidente, nunca es explícito. En Eguren los significados están sugeridos, ocultos, implícitos, escondidos detrás de símbolos. Ahora, Eguren es un poeta simbolista no solamente porque sugiera significados ocultos detrás de símbolos, sino también por la musicalidad y el cromatismo, porque recuerda, musicalidad, sugerencia y cromatismo son rasgos del simbolismo. Así que Eguren es el único poeta simbolista peruano. El elemento novedoso es que la musicalidad y el cromatismo son rasgos simbolistas que ya estaban en el modernismo previo, pero la sugerencia, la idea de sugerir, ocultar, esconder significados detrás del símbolo, también era un rasgo simbolista, pero no lo habían utilizado los modernistas anteriores. Así que recapitulando lo que he dicho, si te preguntaran cuál es el aporte, la novedad que Eguren le agrega a la poesía peruana, no se te ocurra decir la musicalidad. Ese rasgo simbolista ya estaba en el modernismo previo. Si te preguntaran cuál es el aporte, la novedad que Eguren le agrega a nuestra poesía peruana, no se te ocurra decir el cromatismo. Ese rasgo simbolista ya estaba en el modernismo previo. Si te preguntan cuál es el aporte, la novedad que Eguren le agrega a la poesía peruana, la respuesta es la sugerencia. La sugerencia, el sugerir, ocultar significados detrás de símbolos, hace de la poesía de Eguren una poesía difícil, y ya sabes, así inaugura la poesía peruana contemporánea, que es difícil. Obviamente que la dificultad de la poesía de Eguren sería retomada posteriormente por la vanguardia para radicalizarla, intensificarla y alcanzar niveles de dificultad a los cuales Eguren no llegó y tampoco había intentado llegar. ¿Okay? Profe, ¿qué significa pulcritud expresiva? Bueno, que Eguren es muy cuidadoso a la hora de utilizar las palabras con las cuales piensa expresarse en sus poemas. Y esas palabras pueden ser, por ejemplo, neologismos, palabras inventadas por Eguren, arcaísmos, palabras que hace mucho no se utilizan, ocultismos, palabras cuyo significado solo puede entender una persona que tiene una amplia educación, porque esas palabras, esos ocultismos, no son de uso diario, de uso cotidiano. Por ejemplo, Eguren en el poema La niña de la lámpara azul dice en algún momento, Yende leda, vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Hay dos palabras que se te complican en lo que he dicho, Yende, leda. Ambas palabras son cultismos, es decir, palabras que solamente podrían ser entendidas por personas cultas, ilustradas, con mucha educación. Yende es corta, leda es alegremente. Así que la niña de la lámpara azul corta alegremente este tul y saca al poeta de este pasadizo oscuro en el cual se encontraba al inicio del texto, al inicio del poema. Entonces, neologismos, palabras inventadas por Eguren, arcaísmos, palabras del pasado que ya no son de uso diario, cultismos, palabras que exigen una formación académica por parte del lector, y algunos vocablos propios de nuestra nación y que, bueno, no son extrapolables a ninguna otra nación latinoamericana. Cuidado con el siguiente detalle. Eguren utiliza la musicalidad, el cromatismo del modernismo previo, pero también la sinestesia. La sinestesia es una figura literaria que encontramos en la poesía de, por ejemplo, Rubén Darío. Bueno, también la encontramos en la poesía de Eguren. Que por cierto, la sinestesia también era muy propia del simbolismo, así que del simbolismo llegó al modernismo la sinestesia, la musicalidad y el cromatismo. Todo eso ya estaba en la poesía modernista, también en la poesía del postmodernista Eguren. Pero recuerda, Eguren toma del simbolismo algo que no estaba en los modernistas, y es sugerir, ocultar significados detrás de símbolos. La sinestesia ya la expliqué antes, la vuelvo a explicar ahora. Recuerda que la sinestesia implica tomar, o mejor dicho, mezclar experiencias sensoriales que pertenecen a sentidos distintos. Mezcla una experiencia sensorial visual, sentido de la vista, una experiencia sensorial olfativa, sentido del olfato. Por ejemplo, en uno de sus poemas, Eguren te habla del celeste perfume. He ahí una sinestesia. Celeste, experiencia sensorial visual, color captado por la vista. Perfume, experiencia sensorial olfativa, aroma captado por el olfato. Esto ya lo expliqué cuando hablamos de figuras literarias, también lo expliqué creo cuando hablamos de Rubén Darío, ¿ok? Así que ya sabes qué es la sinestesia. La musicalidad, bueno, ya sabes, una sonoridad muy notoria, en el caso de Eguren por la rima que emplea en sus versos. Profe, ¿qué significa eso de que crea un mundo de apariencia mágica?
Bueno, en el poema Los Duques, perdón, en el poema Los Robles hay árboles llorando. En el poema El Duque se está cazando una nuez con un clavo de olor, ¿ok? En el poema Los Reyes Rojos, dos águilas batallan sin descanso alguno y no sabemos por qué, ¿ok? En el poema Las Torres hay torres que parecen morir. Entonces, todo lo que estoy describiendo no parece tomado de la realidad lógica en la que vivimos. Parece tomado de un mundo mágico, de ensueño, sobrenatural, onírico, si lo quieres. Nos parece un mundo soñado, el mundo real en el que vivimos. O, por ejemplo, en el poema La niña de la lámpara azul. Un poeta en el pasadizo oscuro, de pronto aparece una niña envuelta en una luz de color azul, que le dice al poeta que, bueno, ha llegado allí porque se propone guiarlo a través de un camino mágico hacia una playa maravillosa en donde el poeta tendrá una vida prodigiosa, llena de eventos impactantes. Entonces, eso tampoco suena mucho a la realidad lógica en la cual viven los lectores. Más parece un evento propio de un mundo mágico, con características que no pertenecen al mundo lógico, racional, coherente en el que vivimos. Bueno, ya he explicado lo del simbolismo. Recuerda que Buren es el único poeta simbolista peruano, tiene todo lo propio del simbolismo, sugerencia, musicalidad, cromatismo, el uso de sinestesias, solo que sinestesia, cromatismo y musicalidad ya estaba en el modernismo previo. La novedad de Buren es la sugerencia, ¿ok? Eso no estaba en el modernismo anterior. Muy bien. Bueno, ya sabes que Simbólicas es el primer poemario de Buren, el que inicia la poesía peruana contemporánea. Bueno, ahí tenemos una serie de afirmaciones a través de las cuales Estuardo Núñez evalúa, valora la poesía de Buren. En realidad son maneras distintas de decir cosas que yo ya he estado explicando, ¿ok? Recuerda que a Buren le dicen el poeta niño porque su poesía tiene una apariencia infantil. Recargo lo de apariencia. Parece que su poesía fuera para niños, ¿ok? Pero en realidad no lo es. Porque recuerda, la poesía de Buren sugiere, oculta, esconde significados detrás de símbolos. El lector debe analizar el poema, detectar el símbolo, descifrar su sentido, y eso no lo puede hacer un niño. Por eso digo, apariencia infantil, ¿ok? Un mundo mágico de ensueño, apariencia infantil para la poesía de Buren, pero no es una poesía admisible a un niño, para un niño. Muy bien, tenemos ahí el poema Los Reyes Rojos, también tenemos el poema El Duque, Los Robles. Te recuerda, son poemas que están dentro de simbólicas. Pregunta para ustedes, ¿a qué libro de Buren pertenece el poema La Niña de la Lámpara Azul? ¿A qué libro de Buren pertenece el poema La Niña de la Lámpara Azul? Si no pertenece a simbólicas, como ya dejé en claro. ¿A qué libro de Buren pertenece el poema La Niña de la Lámpara Azul? Porque la idea es la siguiente, tú puedes tomar poemas famosos de Buren como Los Reyes Rojos, Los Robles, El Duque, Las Torres, enviarlos a simbólicas, pero su poema más célebre, La Niña de la Lámpara Azul, pertenece a otro libro. ¿Alguna idea? ¿A qué libro de Buren pertenece el poema La Niña de la Lámpara Azul? 3, 2, 1, 0. La respuesta es La Canción de las Figuras. Cuidado con ese detalle. Ahora, algo que no he mencionado, pero que es muy propio en la poesía de Buren, ok, Mari, gracias por tu respuesta. Algo que no he mencionado hasta ahora, pero que es muy propio en la poesía de Buren es las atmósferas de misterio. Recuerda, el misterio implica algo desconocido. Hay algo en los poemas de Buren que uno no termina de entender, de conocer, de saber. Repito, la atmósfera de misterio implica que en los poemas de Buren hay de por medio algo misterioso, algo desconocido, algo que yo no termino de conocer, entender, saber. Por ejemplo, yo leo el poema Los Reyes Rojos. Desde la aurora combaten los Reyes Rojos con lanza de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los Reyes Rojos. Y claro, aquí hay un misterio, aquí hay algo que yo no conozco, que no sé. Y lo que no sé es, ¿por qué combaten los Reyes Rojos? Muchas personas leen este poema, me incluyo, y lo primero que uno piensa es, bueno, combaten entre sí, aunque eso no resuelve el misterio. No sé por qué están combatiendo, no sé por qué están peleando. Pero en algún momento yo leí, porque no es una interpretación mía, no voy a adjudicar a lo que no me pertenece, en algún momento leí en algún libro de crítica algo que me sorprendió, algo que es muy sencillo, pero que también
Sorprende. En ningún momento se especifica que estas aves estén peleando entre ellas. Podrían estar combatiendo juntas contra un enemigo desconocido. Pero con eso el misterio aumenta. Porque, repito, nada de lo que está aquí excluye la posibilidad de que las águilas estén combatiendo juntas contra un enemigo que tienen en común. Eso aumenta el misterio del poema. ¿Ok? Porque te puedes preguntar, oye, si las águilas pelean entre ellas, ¿por qué pelean? ¿Qué las hace batallar sin descanso desde que amanece hasta que anochece? O te podrías preguntar, bueno, si no pelean entre ellas, ¿quién es ese enemigo con el cual se están enfrentando y por qué batallan contra él? Así que, recuerda, atmósfera de misterio. Uno lee los poemas de Buren y de inmediato te asalta la sensación de que hay algo que no conoces, hay algo que no terminas de saber y que no terminas de entender. ¿Por qué pelean estas águilas? Si pelean entre sí, ¿por qué lo hacen? Si pelean contra un enemigo en común, ¿quién es ese enemigo en común? ¿Y por qué batallan contra él? Luego tenemos el poema La niña de la lámpara azul. Muy bien. Bueno, este poema es el más famoso de Buren. Ya sabes que pertenece al libro La canción de las figuras. Y bueno, también se instala una atmósfera de misterio en este poema. Una sensación de que hay algo que uno no termina de saber, de conocer, de entender. Leamos el poema. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, en fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación en un derroche y en de leda vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Muy bien, entonces uno lee este poema y otra vez la sensación de misterio, de estar ante algo que yo no termino de conocer, de saber, de entender, se instala en el lector, porque uno dice, a ver, ya, vayamos al nivel obvio, evidente, explícito del poema, que obviamente lo tiene. Un poeta se encuentra en un pasadizo oscuro, de pronto aparece una niña que posee una apariencia mágica, envuelta en un resplandor azul, producto de esta lámpara con dicha tonalidad, y la niña cautiva al poeta con su manera de tratarlo, con sus gestos, con su voz, con su aroma. Y bueno, una vez que capta la atención del poeta, le dice, yo te puedo llevar a través de un camino mágico a una playa maravillosa, en donde tú tendrás prácticamente una vida llena de situaciones prodigiosas, impactantes, ¿ok? Me habla de una vida milagrosa la niña de la lámpara azul. Claro, el misterio el misterio, lo desconocido, lo que uno no termina de saber es, ¿por qué esa vida es milagrosa? O sea, ¿qué experiencias va a tener el poeta en esa vida que le espera en dicha playa maravillosa para calificar de esa vida como algo milagroso, prodigioso? He ahí el detalle en los poemas de Buren. Por eso atmósfera de misterio. Lo misterioso es lo desconocido, lo que uno no sabe. Y lo que uno no sabe, lo que uno no conoce dentro de este poema es qué experiencias le esperan al poeta dentro de esa playa maravillosa para calificar la vida que tendrá allí como una vida plena de milagros y prodigios. Claro que poder responder esta pregunta nos obligaría a analizar el poema, detectar el símbolo y explicar qué sugiere, qué implícito significado oculta este símbolo, porque hasta ahora estamos en el nivel explícito, obvio y evidente. Bueno, si han tenido el semestral conmigo, sabrán que, bueno, yo en los poemas de Buren sí me tomo el tiempo de señalar el símbolo, interpretarlo y decirle qué significa esto, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, el símbolo es la niña. La niña con la lámpara azul simboliza algo. Hay distintas maneras de interpretarlo. En mi lectura, bueno, simboliza la imaginación y lo que la imaginación puede hacer con nuestras vidas. ¿Ok? Muy bien. A ver. Vamos a leer las preguntas. 1. El puerto de Pisco aparece en mis recuerdos como una mansísima aldea cuya belleza serena y extraña acrecentaba el mar. Tenía 3 plazas. Una, la principal, enarenada, con una suerte de pequeño malecón
barandado de madera, frente al cual se detenía el carro que hacía viajes al pueblo. Otra, la desolada plazoleta donde estaba mi casa, que tenía por el lado de oriente una valla de toñuces. Y la tercera, al sur de la población, en la que había de realizarse esta tragedia de mis primeros años. Considerando el fragmento anterior perteneciente al cuento Los ojos de Judas de Abraham Valdelomar, marca la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. El posmodernismo es la etapa posterior al modernismo en la que se incluyen nuevos elementos como la vida provinciana. Entonces, el posmodernismo es la etapa posterior al modernismo en la que se, clave A, evidencia una notable influencia del vanguardismo, clave B, incorpora diversas referencias a la cultura oriental, clave C, supera el costumbrismo y deja de lado el exotismo, clave D, pretende idealizar el pasado histórico de la nación. Ok, chicos, si tienen alguna clave, por favor, colocarla en el chat de una vez. Otra vez, creo que por descarte se puede dar con la clave de manera relativamente sencilla. Por descarte me refiero a esta no es, esta no es, esta no es, solo puede ser esta. Quizás ni siquiera pueda sustentar en inicio por qué es esta, pero tú ya sabes, si estas no son, tiene que ser esta. Ya luego me mataré pensando por qué esta es la correcta, pero esas de allí no son ni a balazos. Entonces, ¿alguna idea? Avión, beso, casa o dedo. A o C me dice Stanley. Alguien más que desee intervenir, proponer una clave o quedarse entre dos, como está haciendo Stanley. 3, 2, 1. La respuesta sería casa. Así que muy bien, Stanley, siempre es positivo quedarse entre dos claves y que entre esa esté la correcta. Muy bien. A ver, presta atención. Dice, el posmodernismo es la etapa posterior al modernismo en la que se supera el costumbrismo y se deja de lado el exotismo y se incluyen nuevos elementos de la vida provinciana. Presta atención. ¿Qué es lo exótico? Aquello que pertenece a una cultura lejana, remota, distante, muy distinta y muy diferente de la mía. Como se deja de lado lo exótico, le puedes prestar atención a lo provinciano, a lo nuestro, a lo que habita en las regiones autóctonas de nuestro territorio. Muy bien. Se supera el costumbrismo porque aquí no se habla de hábitos, sino que de lo que se habla es del espacio, la descripción de esa provincia, que para lectores capitalinos era desconocida. Bueno, hay que describir la provincia, las plazas y todo ello. Muy bien. No puede ser la clave avión porque, bueno, ya sabes, el vanguardismo no puede influenciar al modernismo, el vanguardismo es posterior. Lo que tú puedes decir es que el posmodernismo se adelanta al vanguardismo, pero no puedes decir que el vanguardismo influye en el posmodernismo, porque ya sabes, estaría mal. Una etapa futura no puede influenciar en una etapa cuando en una etapa anterior, pues, hay un problema cronológico. Esa pregunta bien tramposa porque nada tiene que ver el poema con la pregunta. No es un poema, es un fragmento del Caballero Carmelo. Ya, creo que te refieres a que uno podría resolver el fragmento en inicio sin prestarle atención al fragmento de aquí. En parte tienes razón, ¿no? Porque yo puedo leer solo esto. El postmodernismo les daba posterior al modernismo, en la que se evidencia una notable influencia del vanguardismo. Un ratito. Yo no necesito leer el fragmento para saber que esto está mal. Si el vanguardismo es posterior, no puede influenciar en una etapa cuando el vanguardismo aún no surgía. Que repito, es una cosa decir, el posmodernismo se adelanta a la vanguardia. ¿Okay? Pero decir que el vanguardismo influye en una etapa anterior, hay un problema cronológico. Así que sí, en parte Stanley tiene razón. Hay claves que uno puede descartar sin leer el fragmento. Muy bien. Incorpora diversas referencias a la cultura oriental. Bueno, aquí habría que preguntarse, oye, ¿qué tiene que ver la cultura oriental con la vida provinciana? Pero si lees el fragmento te das cuenta de que aquí lo oriental no tiene presencia alguna. Pretende idealizar el pasado histórico de la nación. Oye, aquí nos está hablando de épocas anteriores que hayan definido la evolución de nuestro territorio. Así que la clave sería casa. Muy bien. En la pregunta 2, leo, marca la alternativa que contiene los enunciados correctos respecto de la poesía de José María Eguren.
Uno, tendencia al egocentrismo y la verosimilitud, es decir, que plasma escenarios plenamente reconocibles del mundo real, plasma la realidad de forma objetiva, tal y cual es. Dos, creación de una atmósfera de misterio y onirismo, situaciones que parecen sacadas del mundo de los sueños, de un mundo soñado, mágico. Tres, presencia de musicalidad y cromatismo en sus versos. Cuatro, descripción de la realidad a través del verso libre. Ok, chicos, los leo, ustedes dirán. A1 y 2. Perdón, A1, 2 y 4, B, 2 y 3, C, 2 y 4, D, 3 y 4. A ver, Nayeli dice B. ¿Alguien más? Ustedes dirán. ¿Alguien más que desee intervenir? 3, 2, 1. La respuesta es efectivamente Nayeli Peso. Lo correcto es creación de una atmósfera de misterio y lirismo, ya lo expliqué un montón, ¿ok? Presencia de musicalidad y cromatismo, también lo he explicado un montón. Tendencia al egocentrismo, cuidado, el egocentrismo es de Chocano. Chocano a cada rato habla de sí mismo, soy el cantor de América, mi vida tiene un alma, mi canto un ideal. El egocentrismo es de Chocano. Eguren no habla de sí mismo, Eguren te habla de una niña con una lámpara azul, de unos robles, de unas torres, de unas águilas, los Reyes Rojos. Pero similitud, bueno, ya sabes, lo verosímil es aquello que es creíble porque refleja la realidad tal cual es. Pero Eguren no te habla del mundo real, te habla de mundos que parecen tomados del sueño, mundos mágicos, fantásticos, robles llorando, una niña prometiendo una vida milagrosa a través de un mágico camino. Esto ya lo expliqué. Descripción de la realidad a través del verso libre, bueno, ya sabes, Eguren no quiere describirte la realidad, porque en la realidad tú no ves robles llorando, no hay niñas que te propongan cruzar caminos mágicos para tener una vida milagrosa en una playa sobrenatural. Entonces, la respuesta vendría a ser beso. A ver, ahora vamos a... Ya. Pregunta número 3. Bueno, el poema que ya leímos. Eguren tiene características propias que revolucionan la poesía peruana. Tomando en consideración el emblemático poema Los Reyes Rojos, señala el enunciado que expone mejor dicha idea. Es decir, señala el enunciado que podría explicar qué es lo revolucionario, qué es lo novedoso, cuál es el aporte de Eguren, algo que yo ya expliqué. Clave A, presencia del tono épico y del patriotismo. Clave B, desafío a la tradición vanguardista peruana. Clave C, uso de alegorías para exponer ideas políticas. Clave D, predominio del nivel connotativo del lenguaje. Avión, beso, casa, dedo. ¿Ustedes dirán? A dice Stanley. ¿Alguien más que desea intervenir? Además de Stanley. ¿Alguna idea? Avión, beso, casa, dedo. Creo que hay dos claves que se pueden descartar muy fácilmente si has estado atención a mi explicación sobre cuando una característica es considerada un aporte, una novedad, un agregado innovador por parte de un escritor. Eso también lo expliqué cuando hablamos de los yarabíes de Melgar. Te expliqué, este rasgo de Melgar es un aporte porque es una novedad, no estaba antes en la literatura peruana, y volví a hacer lo mismo con Eguren hoy. Este rasgo de Eguren es una novedad porque no estaba en el modernismo previo. A ver, Stanley nos dice, él sí se animó a intervenir, no como los demás. La respuesta es dedo, ¿ok? Igual, agradezco la intervención. La idea es que el error es un proceso de aprendizaje, es parte del proceso de aprendizaje. Y espero que obviamente que todos lo entiendan así. A ver, primero vamos a descartar la clave A. La clave A se descarta incluso sin ver el fragmento. ¿Por qué? Para que un aspecto sea revolucionario, ese aspecto debe ser nuevo, no estar en la poesía previa. Presencia del tono épico. Oye, el tono épico no estaba ya en Chocano, que es un autor anterior a Eguren. Si el tono épico estaba en un autor anterior, entonces no puede ser el rasgo por el cual Eguren revoluciona e innove la poesía peruana. Patriotismo, bueno, acá no, nada tiene que ver con la nación, ¿ok? Desafío a la tradición vanguardista peruana. Bueno, vuelvo a lo que dije antes. Aquí hay un problema cronológico. Si el posmodernismo es anterior, ¿cómo vas a desafiar un vanguardismo que aún no aparecía? ¿Te das cuenta? Esas dos son las claves que podías descartar en una, sin mirar el fragmento.
porque son claves que van en contra de lo que el enunciado dice. Ya ni siquiera te obligan a ver el fragmento, porque chocan con el enunciado. Recuerda, lo revolucionario, algo que no esté en un autor previo. El tono épico ya estaba en Chocano. No puede ser la clave, avión. Ni siquiera tengo que mirar el fragmento. Desafía la tradición vanguardista. Oye, la vanguardia es posterior. ¿Cómo desafiar un movimiento que aún no existía? No tengo que mirar el fragmento. Y cuidado, porque esto puede pasar en examen de admisión. Por eso es bueno que cuando vayas a una pregunta, de inmediato mira las claves, porque hay claves que, si tienes los conocimientos necesarios, se descartan sin leer el fragmento, como estoy haciendo yo con la primera y la segunda clave. No he hablado del fragmento prácticamente. Uso de alegorías para exponer ideas políticas, predominio del nivel connotativo del lenguaje. Aquí, por ejemplo, te pueden salvar tus conocimientos. Eguren es lo que se denomina un poeta puro, y un poeta puro es aquel que utiliza su obra para crear belleza. No tiene fin moral, no tiene fin religioso, no tiene fin social, no tiene fin económico. Un poeta puro tampoco tiene fin político. ¿Ok? Y claro, cuando uno se pone a leer el fragmento, obviamente que aquí Eguren no está tratando de hablarte sobre cuestiones políticas, sistemas de gobierno, la democracia versus la monarquía, la clase alta y la clase baja, proponiendo formas de gobierno que se enfrentan entre sí. No, ¿ok? La respuesta vendría a ser dedo. Tiene que ver con lo que ya he dicho yo, ¿ok? Si yo leo el poema, la pregunta inmediata que me surge al terminar es, oye, un momento, ¿y por qué pelean estas águilas? Si pelean entre sí, ¿por qué pelean? Para descubrir el por qué, yo tengo que interpretar el texto. Recuerda, el lenguaje connotativo es aquel que no se entiende directamente. Exige ser interpretado. Entonces, los poemas de Guren exigen una interpretación, porque recuerda, es la única manera de detectar el símbolo en el poema, analizarlo y descifrar ese significado que en inicio uno no capta. Por eso descarté la B y la C porque no tenían relación, pero no pensé en la A. Bueno, como dije, es positivo porque si eso fue finalmente lo que hiciste, si te quedaste entre dos claves y la que resulta correcta está entre las que tú pensabas, también es bueno. Muy bien, perdón. Ahora hablemos del vanguardismo peruano. Bueno, sobre las características del vanguardismo peruano casi ni es necesario hablar porque son muy similares a las del vanguardismo europeo. Rechazo absoluto del arte anterior, ¿ok? Si rechazo todo el arte del pasado, no tengo por qué someter mi obra a ninguna regla del arte previo. Consigo libertad creativa absoluta. Libertad creativa que voy a utilizar para experimentar, para innovar. En el fondo, hablando de nuevos temas, la tecnología, el subconsciente, la vida cotidiana, voy a experimentar innovando en la forma, con técnicas, recursos nuevos, como el caligrama, la escritura automática, la imagen onírica, los neologismos, el verso libre. Profe, ¿por qué dice verso libre? Porque el vanguardismo tiene que ver principalmente con poesía. El autor más destacado es un poeta, César Vallejo, pero hay también otros poetas como Carlos Oquendo de Amat, el autor de 5 metros de poemas. Tienes también a Martín Adán, que tiene una peculiaridad. Él destacó tanto en poesía de vanguardia como en narrativa de vanguardia. Tiene la novela La Casa de Cartón. Emilio Adolfo Westphalen y otros autores más. Pero a nosotros nos importa César Vallejo. Obviamente que en su faceta de poeta. No te olvides que el vanguardismo peruano, si hubiera que establecer una diferencia entre el vanguardismo peruano y el europeo, es que el vanguardismo peruano tuvo un mayor componente social. Es decir, el vanguardismo peruano le prestó atención a ciertos conflictos sociales, algo que no hacía el vanguardismo europeo. Y hay una pequeña diferencia. Ahora, cuidado, no vayas a pensar, estudiamos a Vallejo en la poesía, perdón, estudiamos a Vallejo en el vanguardismo, porque toda su poesía es de vanguardia. Falso. Estudiamos a Vallejo en el vanguardismo porque su mejor libro de poesía, Trilce, es de vanguardia. Libro que, por cierto, este año cumple 100 años de existencia. ¿Okay? Trilce se publicó en 1922, junto con otras obras maestras como El Ulises de James Joyce, La Tierra Baldía de T.C. Eliot, ¿okay? Elegía Salduino de Rainer Maria Rilke, Anábasis de Saint-Joy Peirce, un premio Nobel, y Trilce. Y cuidado, porque cuando uno va al extranjero y habla con literatos, no vayas a pensar que Trilce es casi una especie de inclusión forzada en esta fecha, no. No puede leer artículos en varios lugares del mundo, y se considera que ese fue gran año para la literatura. Hace 100 años, en una misma fecha,
se publicaron esas obras maestras, entre las cuales se incluye Trilce. Bueno, ya, entonces, no vayas a pensar que estudiamos a Vallejo porque toda su poesía es vanguardista, no, lo estudiamos porque su mejor libro, Trilce, es de vanguardia. Pero Vallejo tuvo 3 etapas en su poesía, ya sabes, la etapa modernista, Los Heraldos Negros, la etapa vanguardista con Trilce y la etapa de compromiso social con Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz. Etapa modernista, Los Heraldos Negros, etapa modernista porque recuerda, aquí Vallejo tiene influencia aún de Rubén Darío. Por eso puedes encontrar poemas con un lenguaje elegante, refinado, sofisticado, alusiones a lo exótico. Pero en Los Heraldos Negros, Vallejo también utiliza por momentos un lenguaje que nada tiene que ver con la sofisticación, sino que es un lenguaje sencillo, de tono oral. Se parece a la sencillez con la cual te expresas al hablar, al expresarte mediante la oralidad. ¿Ok? De hecho, esta indecisión estilística entre el lenguaje sofisticado, modernista, y el lenguaje sencillo va a conflictuar un poco a conflictuar un poco los poemas, haciendo que este libro no sea una obra maestra. De hecho, si Vallejo solo hubiera publicado Los Heraldos Negros, ten por seguro que no sería considerado el poeta magistral que es considerado a día de hoy. Las obras maestras de Vallejo en poesía son las que vienen después. Sin desmerecer un libro, Los Heraldos Negros, que es bueno, pero no tiene la altura estética que tienen los demás libros de Vallejo. Muy bien, aquí tienes un listado de poemas famosos. Bueno, obviamente tenemos que mostrar esos poemas. Los puedes revisar en la diapositiva, que va a aparecer publicada como a las 3:30, creo, ya está programada. Bueno, recuerda que a Vallejo le dicen el poeta del dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es un tema constante en toda su poesía. De hecho, el poema Los Heraldos Negros se pregunta, a través de un lenguaje muy poético, muy lírico, cómo poder expresar el dolor, el sufrimiento humano. La respuesta de Vallejo es clara al final. No sé cómo expresar el dolor humano, no sé cómo verbalizar lo que siento. Lo he intentado, pero siento que fracasé. Muy bien. Este poema también está dentro del libro Los Heraldos Negros, un poema que Vallejo envía a la revista Variedades, dirigida por Clemente Palma. Clemente Palma lee el poema y le dice que es un mamarracho, lo dice de manera muy agresiva. Ciertamente no es que sea uno de los mejores poemas del libro, de hecho, si lo mencionamos es por esta situación anecdótica. Es un poema que tiene buenos momentos, otros no tanto, muy bien. Tenemos el poema Los Dados Eternos, un poema que Vallejo le dedica a González Prada, que era ateo, poema en donde Vallejo básicamente plantea que Dios es indiferente al sufrimiento humano, como Dios se va a identificar con un sufrimiento que él no ha experimentado, porque él es divino, omnipotente, invulnerable. Nosotros somos los mortales, los humanos, los vulnerables, los frágiles. Tenemos luego el poema de Mi Hermano Miguel, que nos permite comentar lo siguiente. El libro Los Heraldos Negros tiene varios temas: el dolor, la relación con Dios, la soledad en la capital y el hogar provinciano. Vallejo puede lanzar la memoria al pasado para recordar desde la ciudad el hogar provinciano, recordar al hermano muerto, por ejemplo. Muy bien. El poema Espergesia, Vallejo sufriendo tanto en la capital, cuestiona a Dios, no la existencia. Para Vallejo Dios existe, eso está fuera de toda duda, pero sí cuestiona básicamente qué tipo de vínculo tiene Dios con nosotros. Aquí Vallejo plantea que Dios sufre con nosotros. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Así que el ser humano sufre y en realidad su sufrimiento refleja el dolor de ese ser divino que es Dios. Bueno, Los Pasos Lejanos, Vallejo cuando lanza la mirada al pasado provinciano puede recordar a su hermano o también a su padre, que es el tema de este poema. Etapa vanguardista, Trilce. Aquí Vallejo va a experimentar distorsionando la ortografía, distorsionando la sintaxis, la coherencia lógica del idioma, ¿ok? O por ejemplo, también va a innovar a través de neologismos. El primer neologismo del libro Trilce es el título, que ya sabes no tiene significado alguno, lo dijo el mismo Vallejo, pero ejemplifica su libertad creativa tan extrema que le permite crear una palabra que no posee significado, pero es una palabra cuya sonoridad le agradaba a Vallejo. En este poemario el lenguaje llega a ser hermético, muy complejo, muy difícil de entender, aunque hay por ahí también a veces momentos en donde se incluyen expresiones sencillas, más fáciles de entender, pero esas palabras o expresiones coloquiales y sencillas tendrán un 10% de presencia. En un 90% el poemario es súper, súper complejo. Ya sabes que los temas principales de este libro tienen que ver con la soledad en la cárcel y el recuerdo de la madre muerta, y a través de la madre el recuerdo del hogar provinciano. Todo eso lo puedes ver en este poema, que quizás sea el que mejor concentra las dos experiencias, la soledad de la cárcel y el recuerdo de la madre ya fallecida. Muy bien,
Aquí puedes ver parte de la innovación que Vallejo ejecuta. 999 calorías, rum, rap, chas. Entonces te das cuenta de que el lenguaje está siendo víctima de una experimentación que incluso puede alejar el lenguaje de lo racional, de lo lógico. ¿Ok? No hay un significado lógico que esté siendo transmitido a través de esos sonidos. Bueno, aquí también tienes la libertad que utiliza Vallejo para, por ejemplo, aprovechar la página de una manera poco común, colocando el verso en vertical, no en horizontal. El aprovechamiento espacial de la página es algo también muy propio de la vanguardia. Para terminar, la etapa de compromiso social, recuerda, Vallejo sale de la prisión, viaja a Francia, en Francia tiene contacto con el socialismo, y bueno, básicamente en el socialismo Vallejo ve una esperanza para la humanidad, cree que el socialismo le puede dar orden, sentido a este mundo a través de la solidaridad que el socialismo planteaba. En la etapa de compromiso social está Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz, poemas que tienen en común el compromiso con el socialismo y también el uso de un lenguaje conversacional. Un lenguaje en donde Vallejo parece estar dirigiéndose a alguien, conversando con alguien, empleando por momentos expresiones que son muy propias del lenguaje cotidiano con el cual uno conversa, ¿no? Uno conversa, muy bien. También recuerda que Vallejo dramatiza sus poemas, dándole mayor intensidad a sus versos a través de exclamaciones. Pareciera que Vallejo está rogándole a gritos al lector, involúcrate con el sufrimiento que experimento yo y que experimentan millones de personas, porque Vallejo en Francia conoció la pobreza, el hambre. Muy bien. Este es uno de los poemas más famosos del libro Poemas Humanos, que tiene como tema la pobreza, el hambre, un presente marcado por el dolor, pero Vallejo propone que a través del trabajo solidario y el compromiso político podemos crear un futuro dichoso, una dicha colectiva, un bienestar común y ya no individualista, egoísta. Y bueno, ese es el poema más importante dentro del libro Masa. Perdón, dentro del libro España aparta de mí este cáliz, está dedicado a la guerra civil. Chicos, para terminar, las claves de la... Primero las claves de la guía, ¿ok? Repito, primero las claves de la guía. 1 casa, 2 dedo, 3 beso, 4 beso, 5 casa, 6 beso, 7 casa, 8 avión, 9 y 10 beso. Repito las claves de la guía. 1 casa, 2 dedo, 3 beso, 4 beso, 5 casa, 6 besos, 7 casa, 8 avión, 9 besos, 10 besos. Por último, las claves de la práctica. 1, 2 y 3 dedo, 4 avión, 5 beso, 6 casa, 7, 8 avión, 9 y 10 dedo. Repito, claves de la práctica. 1, 2 y 3 dedo, 4 avión, 5 beso, 6 casa, 7 y 8 avión, 9 y 10 dedo. Ok, chicos, ya la diapositiva va a aparecer en una media hora máximo. Está programada para que aparezca en el Classroom. La revisan luego. Conmigo será hasta la próxima semana. Gracias a ustedes por el tiempo extra y también al tutor Juan. Se cuidan. Nos vemos.